¿Cuáles son las ventajas en sí, en general, ya del uso de comprobantes electrónicos en el proceso de fiscalización? Desde el punto de vista de SUNAT, por si acaso, ¿qué cosa? Reducen evasiones y fraudes, ¿no? Al dejar un registro digital verificable. ¿A qué se refiere con un registro digital verificable? Porque cuando tú emites el comprobante de pago, no es que simplemente informas a SUNAT el número del comprobante, el proveedor, qué estás comprando, no, nada de eso. También incluyen, por supuesto, los datos del detalle. ¿Qué estás comprando? ¿Qué has comprado? Y aquí viene lo que les comentaba, si no me equivoco, fue en la primera sesión que desarrollamos conmigo sobre registros electrónicos, donde les decía, a través de Cire, mira, a través de Cire, ya Suna detecta todo lo que has comprado. Van a encontrar en su registro de compras, compras de mercaderías, servicios, gastos. Vas a encontrar aquí incluso compras no aceptadas tributariamente. Si no me equivoco, les contaba el caso donde estaba comprando en una tienda de ropa, una tienda grande, y llega una señora con su hijita y escucho que le pregunta el cajero, ¿factura o boleta? Factura. Deme su RUC. Le da el RUC y era un RUC de una empresa constructora y lo que estaba comprando era ropa para su niña. Entonces, de hecho, ahí que Sunat tiene esa información. Y si bien es cierto, podemos hacer la exclusión, ¿no? Les decía, ¿sabes qué? Si esa compra no es aceptada tributariamente, yo puedo excluir el comprobante de pago. Pero ya está quedando una huella, ya está quedando un rastro. Y Sunat toda esa información la está almacenando y la puede usar para procesos de fiscalización o revisiones que ellos crean conveniente. Así que mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Qué más nos dicen por aquí? Me indican que también permite el cruce automático de información entre proveedores y clientes. Es muy frecuente encontrar cartas de SUNAT, puede ser esquelas, cartas inductivas, por ahí antes les decían también cartas de invitación, donde te establece lo siguiente, ¿no? Te dice que tú has declarado compras a tu proveedor X por un monto de, vamos a suponer, de 150.000 soles en el mes. Sin embargo, el proveedor X, el proveedor, perdón, ha declarado ventas, se entiende que él ha vendido, ¿no? Solamente por 50.000 soles. Es decir, tú has declarado que le has comprado 150.000, pero el amigo solo está declarando 50.000 de ventas. ¿Qué significa? Que ya hay una diferencia, ¿no? Y por supuesto, ¿esto de dónde parte? Parte de comprobantes, de libros electrónicos. Y ten por seguro que Sunat te va a notificar. ¿A quién le notifica primero? Al que compró, porque está aprovechando el crédito fiscal de comprobantes que supuestamente no guardan relación con lo que está declarando el proveedor. Y de hecho, también le va a fiscalizar, también lo va a notificar al proveedor, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tú has declarado tanto, susténtame, porque tal empresa está informando que tú le has vendido por tal monto. Y eso no solamente es actual. Esto, si bien es cierto, se da de manera más frecuente por cruce de comprobantes y de libros electrónicos, pero ya desde antes sonaba así ese tipo de cruces. Porque todos los años hemos tenido que estar presentando una declaración de manera anual. Si no me equivoco, en el mes de marzo, abril, por ahí, presentábamos esa declaración. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa declaración? O cómo se llama, ¿no? Porque algunos todavía lo presentan. Es una declaración informativa que se presentaba entre esas fechas. Exacto, exacto. Ahí nos dice nuestro amigo Enrique, nuestro amigo John, el famoso DAOT, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Entonces, no es que SUNAT haya implementado nuevos procesos. Los procesos ya los tenía hace mucho tiempo, pero con la data que maneja en la actualidad, las fiscalizaciones son más rápidas, son más oportunas y pueden detectar inconsistencias, pues, de manera inmediata inclusive, ¿no? Por eso les decía, la agilidad, vamos a poner por aquí otro color, a ver, les decía, se está agilizando los procesos y controles, se elimina la manipulación de pérdida de comprobantes físicos, ¿no? ¿Qué pasaba con los comprobantes físicos? Se perdían, tenías que pedir qué cosa. Al proveedor, una copia del comprobante. La copia tenía que estar con el sello y firma del representante legal y este tenía que indicar en esa copia que ese documento es fiel a lo que es el documento original. Y por ahí salvaguardabas el uso de tu crédito fiscal. Pero ahora no. Ahora nosotros tenemos la opción, primero, que ese comprobante de pago electrónico lo podemos descargar. Lo podemos descargar del sistema del proveedor, del OCE, inclusive en la actualidad lo podemos descargar ¿de dónde? De Sunat Operaciones en línea. Claro que había un problema, ¿no? Porque antes nosotros podíamos hacer la descarga masiva de los comprobantes. Ingresabas a la opción comprobantes de pago, filtrabas por un mes y descargabas o ahí podías visualizar inclusive todos los comprobantes que te emitían. Ahora ya no, solamente tienes la opción de descarga individual, consultando con los datos del comprobante. Esperemos que más adelante vuelvan a habilitar esta opción, que era muy válida, ¿no? Pero por el momento todavía está deshabilitada. Ahora, igual, yo puedo recuperar entonces el comprobante porque tengo la opción de buscar el digital, buscar la representación, volverlo a imprimir, guardar el XML, todos los mecanismos virtuales que se han implementado para poder tener un control, digamos, una seguridad mayor respecto al archivamiento de estos comprobantes. Claro, nos dice Enrique, el problema son los emitidos por los OCE. Así es, el tema de los OCE siempre ha sido un inconveniente, pero les decía, si tienes al menos a la fecha, ¿no? El dato del comprobante serie, número, la fecha, el RUC del proveedor que lo emitió, podemos consultarlo por sol de manera individual. Ese es el problema. Tienes que hacerlo de manera individual, porque con la consulta masiva que había, te salían todos los comprobantes del mes sea que se haya emitido por Sol, por facturador, por OCE, por contribuyente, te salía todo. Pero han eliminado esa opción. No lo han eliminado, lo han ocultado, según lo que tengo entendido, porque generaba un recargo significativo en el proceso de datos de SUNAT. Entonces, por ahí que lo han ocultado. Lamentablemente, pues, eso nos genera un mayor trabajo, ¿no?
Tendríamos que buscarlo por CIRE, sí, podemos buscarlo por CIRE, muy bien, porque ahí también están todos los comprobantes que te han emitido, y después con los datos que has obtenido del CIRE, ir a la búsqueda independiente del comprobante y poder consultarlo. Es una salida también, ¿no? Nos dice por aquí John, la representación impresa es válida en caso de fiscalización que se saca del portal. Es válida la representación, sí, teniendo en cuenta que el comprobante está validado. Les decía, ¿no? Con estas opciones de verificación del comprobante, ya no es necesario que estés pidiéndole al proveedor el XML y la constancia de recepción, porque tú puedes ingresar a la página SUNAT y lo puedes descargar de ahí, en la opción de consultas individuales de comprobantes de pago. La consulta masiva filtraba todo y tú descargabas todo lo que querías, ¿no? Entonces sí, puedes hacerlo. Por eso es que Sunat ya no se ha puesto tan exigente como era antes. Cuando no teníamos esas opciones, sí, Sunat te decía, no, necesito el XML y la constancia de recepción y lo demás. Ahora, como ya son flexibles, porque todo está en el sistema Sol, ya no te lo piden. Lo que te piden de manera exhaustiva son los documentos complementarios asociados al comprobante de pago con los cuales tú vas a justificar la fehaciencia. Les decía, las guías, fundamental que contemos con guía, cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de servicio, conformidad de servicio, todos los documentos complementarios a la operación son muy importantes. Y el detalle o la realidad de nuestro proceso económico, sobre todo empresas pequeñas, es que no contamos con eso. Les decía, vamos, compramos donde no, al momento encontramos más barato, tienes la factura, bancarizaste y te vas con eso, contento. No haces todo el procedimiento y eso te puede traer consecuencias cuando ese procedimiento, cuando ese tipo de compras es muy frecuente y ya va acumulando montos significativos, ¿no? Nos dice por aquí Jennifer, una consulta es válido para SUNAT. Estimada Jennifer, te refieres a la consulta del comprobante electrónico. La opción de la consulta, consulta de comprobantes electrónicos, te permite visualizar ahí el comprobante, te permite descargar la representación impresa y te permite también descargar el archivo XML y la constancia de recepción. Por lo tanto, por el momento, si tú tienes la representación y lo presentas en una fiscalización asociando eso a los documentos complementarios, sí, es válido, ¿no? Hay casos puntuales donde sí te piden la constancia de recepción, el XML, y tú lo que puedes hacer, decía, es ingresar al portal de SUNAT, a la opción comprobantes electrónicos, consulta, vas a tener que filtrar por fecha, por RUC del proveedor, por número del comprobante y puedes descargar todos los componentes de ese comprobante de pago electrónico. Muy bien. ¿Qué más nos dicen por aquí? Nos dice que, vamos a ver, me equivoqué de color, ahora sí, que contribuyen a la transparencia de la formalización de la economía. Bueno, en cierto modo, esto tiene mucho de razón, ¿no? Porque lo que buscan SUNAT, presionándote a ti para que compres en un formal, en alguien que te emite factura, guía, que te entrega cotizaciones y demás, es eso, incentivar a que todos nos formalicemos para que mis clientes no tienen riesgo, me van a comprar. Si yo no veo riesgo en un proveedor, voy y le compro. Entonces eso, de manera indirecta, contribuye pues a que todos nos formalicemos y a que hagamos transparente todo el proceso económico. Eso es muy importante porque imagínense, ¿no? Si todos fueran formales, si todos cumplieran con la obligación, te entregarían factura, guía, comprobante, todo lo que corresponda, el proceso de fiscalización sería más simple en el sentido de que cuento con todos los elementos para demostrar la fehaciencia. Pero vemos en la realidad que todavía estamos muy distantes a esa situación o a ese escenario, ¿no? Ahora, punto de partida, información electrónica, de comprobantes de libros electrónicos que SUNAT recaba, que SUNAT utiliza, que SUNAT evalúa y en base a ello realiza los procesos de fiscalización. Ojo, aquí me estoy refiriendo a procesos de fiscalización nada más, pero antes de comentarles sobre ello, es importante también especificar que existen otros procedimientos. Lo voy a poner en la parte inferior, ¿no? Hay procesos inductivos que se dan con esquelas, algunos les ponen esquelas de citación, le ponen, ¿no? Otros que se dan con cartas, cartas inductivas, y por ahí también les decía, le ponen de nombre también las cartas de invitación, ¿no? Una me está invitando, ¿a dónde me invita? Te invita a regularizar el pago de tus impuestos, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí que hay otros procesos adicionales. Un amigo hoy día, justo antes de iniciar la sesión, un amigo, colega de la universidad me llama y me dice, mira, me llega un documento, hay una carta y me están haciendo una serie de requerimientos. Le están pidiendo, aparte de los libros, compras, ventas, diario mayor, le están pidiendo inventarios y balances, varios libros, ¿no? Pero lo que a él le llamaba la atención es que al final del documento establece que todo ese procedimiento no está enmarcado dentro del proceso de fiscalización de SUNAT. Me dice, pero ¿por qué no entiendo? Si me están requiriendo, ¿por qué me dice que no es una fiscalización? Ah, le digo, por un simple hecho o un resultado más que todo, ¿no? Estos documentos que no están enmarcados dentro del proceso de fiscalización van a tener un resultado que simplemente es el cierre. ¿Sí? ¿El cierre de qué? Cierre de esquela, cierre de la carta, vamos a ponerle por acá cierre de la carta, ya sea de invitación o carta inductiva, cualquiera de ellos. Y eso, ese documento de cierre va a plantear qué cosa. Puede plantear dos situaciones. Primer escenario, lo ponemos aquí, una multa. ¿Multa por qué? Por no presentar lo que te están solicitando. ¿Sabes qué? Te hemos pedido que presentes tus registros, te hemos pedido que exhibas los registros, te hemos pedido que proporciones un informe del arrastre del crédito fiscal y no lo has hecho. ¿Qué te genera? Multa. Muy bien, te genera una multa, pero no va a generar determinación. ¿Determinación de qué? De tributos. Muy bien. Una esquela, una carta inductiva, una carta de invitación.
te puede generar una multa por no proporcionar, por no exhibir, por no presentarte en la fecha que te han citado, que es la multa por no comparecer. Pero no te va a generar, en base a lo analizado, se determina que el contribuyente tiene que pagar 10.000 soles de IGB. No, eso no te va a determinar. Muy bien, eso no va a generar un esquema, una carta inductiva, una carta de invitación. ¿Por qué? Porque eso solamente se genera a través del proceso de fiscalización. La fiscalización, y aquí tenemos que tener en claro esa diferencia, también te puede generar una multa, igual, ¿no? Una multa, les decía, por no comparecer cuando no vas a la SUNAT en la fecha que te han citado, por no exhibir tus libros, te pidieron tu registro, no lo has exhibido, también te multan, por no proporcionar, es decir, te han pedido un informe de arrastre de crédito, también te puede generar multa. Pero, adicionalmente a ello, la fiscalización culmina, finaliza con la emisión de valores. ¿Qué son los valores o cuáles son los valores que se generan a través del proceso de fiscalización? Tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos la resolución de determinación, muy bien, y tenemos por aquí también las resoluciones de multa. Resolución de determinación, en base a lo que SUNAT estima, lo que no has podido justificar, SUNAT determina, mira, como no me ha justificado este crédito fiscal, tienes que pagar tanto de impuesto de IGB. Como no me ha justificado la causalidad del gasto, tienes que pagar tanto de impuesto a la renta. Esa es una resolución de determinación. Cuando producto de una fiscalización, SUNAT detecta que has declarado mal, has utilizado mal algún comprobante, algún gasto, algún crédito y determina un pago del impuesto. Y por supuesto, eso te va a generar también una multa por cifras o datos falsos. Bien, entonces cuando decimos los valores, estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Determinación y multa. Pero siempre va a haber eso en los tipos, en los procesos de fiscalización. Si no detectan nada, perfecto, te emiten las resoluciones de determinación, contributo a pagar cero, porque todo está conforme. Entonces, cuando hablamos de los tipos de fiscalización que tenemos aquí en pantalla, no nos estamos refiriendo a las esquelas, a las cartas inductivas, a las cartas de invitación, porque esos procesos son independientes a las fiscalizaciones. Claro, también son requerimientos de SUNAT, pero no van a generar una determinación, no finalizan con una resolución de determinación. Muy bien, les comentaba que los tipos de fiscalización que tenemos en la actualidad son los que están aquí, ¿no? Una fiscalización parcial, una fiscalización definitiva, una fiscalización electrónica. Las principales características y diferencias entre uno y otro. La fiscalización parcial, de acuerdo al artículo 61 del Código Tributario, tiene un plazo de duración máximo para que SUNAT pueda requerirte información de 6 meses. Bien, el plazo máximo que ellos tienen para solicitarte información es de 6 meses. Vencido ese plazo, el proceso de fiscalización puede que continúe para que SUNAT emita sus resultados finales, pero ya no te pueden requerir más información, porque ya está excediéndose ese plazo. La fiscalización definitiva, en cambio, tiene el plazo máximo de un año. Durante ese año, desde que inicie el cómputo del plazo, SUNAT te puede empezar o te puede requerir información, toda la información que sea necesaria. Bien. Y por último, la fiscalización electrónica, que es, digamos, ya no tanto la novedad, ¿no? Porque se ha implementado hace buen tiempo, pero es uno de los procesos últimos de fiscalización que se han diseñado. Es un proceso más corto, más breve, donde SUNAT, igual, ¿no? Inicia el procedimiento de fiscalización, te notifica la carta, te hace una preliquidación y te está indicando cuánto es el monto que tú deberías pagar. Tú tienes que procesar toda esta información, hacer tus descargos y todo esto demora como máximo 30 días hábiles. Entonces es un proceso más cortito. Sin embargo, para los tres procedimientos, para todo procedimiento de fiscalización, SUNAT a la fecha está tomando como referencia, pues les decía, toda esa data que tiene, toda esa información voluminosa que le otorgan los comprobantes de pagos electrónicos, los libros electrónicos. Por lo tanto, ya SUNAT va a lo seguro. Ya Suna directamente sabe cuáles son las operaciones que tienen riesgo y eso es lo que te va a requerir. En cualquiera de esos tres procesos, Sunat hace, digamos, ese filtro, esa selección de comprobantes que tienen un índice alto de incumplimiento, sobre todo por los proveedores, ¿no? No sé si han escuchado ustedes algunos colegas decir, mira, ese proveedor está en la lista negra. ¿Por qué dicen eso? Porque ya Sunat sabe cuáles son aquellas empresas incumplidas, sabe cuáles son las empresas que realizan operaciones no reales. Y siendo, digamos, ya muy sinceros en el hablar coloquial de la empresa, sabe quiénes venden facturas, sabe quiénes venden facturas. Y si lamentablemente un empresario ha incurrido en eso, está comprando facturas por operaciones no reales, Suna lo va a detectar rápido, porque sabe quiénes son esas empresas que realizan la venta de comprobantes. Por otro lado, por más que el comprobante esté acompañado de la representación de los archivos digitales, de la bancarización, de detracciones, he visto en redes sociales, uno en redes sociales se encuentra muchas cosas y a veces me causa gracia cuando veo publicaciones donde dice, vendo facturas y te venden con bancarización, dice. Incluye bancarización, guías, le ponen todo eso, ¿no? Ojo, he visto esas publicaciones en redes sociales, estoy seguro que ustedes también en algún momento las han visto. Y yo digo, por más que esa factura esté acompañada pues de la bancarización, de la detracción, de guías, de cotizaciones y todo, si Suna detecta que la empresa que está haciendo esas ventas de facturas es una empresa que no tiene capacidad operativa, que no puede justificar estas operaciones, igual te van a desconocer. Te van a desconocer la operación. Entonces, mucho cuidado con eso. Y peor, son temas que tienen una pena privativa de libertad, tanto para el representante legal como para el contador. Así es que bastante cuidado con esto. Muy bien, aquí lo que vemos a continuación
Yo sé que no es una clase de fiscalización, pero es importante conocer algunos detalles importantes que nos van a servir a afrontar adecuadamente los procesos. Entonces es importante diferenciar qué pasa entre uno y otro procedimiento, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la fiscalización parcial, ¿cuándo inicia la fiscalización? Inicia la fiscalización con la notificación de la carta de presentación y el primer requerimiento. Y aquí está la base legal. De todo está su base legal ahí, ¿no? Pero hablamos entonces de dos documentos, ¿ah? Carta de presentación, donde te indican, por supuesto, que se inicie un proceso, qué tipo de fiscalización es, el periodo que te van a fiscalizar, quiénes son los auditores asignados a revisar tu caso y por supuesto se hace referencia al tributo que te van a fiscalizar. Muy bien. Por lo general notifican la carta y el primer requerimiento el mismo día o a veces pueden notificar la carta y el primer requerimiento después. Entonces el proceso de fiscalización inicia con la notificación de ambos documentos, sean de manera conjunta o sea de manera distinta. Lo que no podría darse es que primero te llegue el requerimiento y después la carta. Eso sería un procedimiento indebido y podríamos impugnar todo el proceso. Muy bien. Carta de presentación y requerimiento, o a veces llega primero la carta y después el primer requerimiento. Por lo general, los sistemas de SUNAT ya están configurados para que se haga todo de manera conjunta, así es que ya es muy difícil encontrar vicios por ahí. Pero recuerden, hay una carta de presentación y un primer requerimiento. Acuérdense de esto porque más adelante les voy a comentar algunos casos que he tenido la oportunidad de ver por ahí con SUNAT y es bien delicado el tema del primer requerimiento, ¿no? Fiscalización parcial entonces inicia con esos dos documentos. La fiscalización definitiva inicia también con la notificación del primer requerimiento y carta de presentación, igual, de manera conjunta. En ambos casos, el inicio del proceso se da con estos documentos, con la notificación de estos documentos. En el caso ya de la fiscalización electrónica, vamos a ver que se inicia también, estamos iniciando con la carta, bien, hay una carta de presentación, por decirlo así, pero está acompañada ya no de un requerimiento, está acompañada de una liquidación preliminar. Te llega una liquidación, es decir, te indican, de acuerdo a las observaciones, te van a detallar por supuesto cuáles son, y te dicen, se hace una liquidación, tu IGB, tu renta, lo que te estén fiscalizando, determinada es de tanto. Hay una liquidación preliminar en base a lo que SUNAT ya detectó. En los tres procesos, a la fecha, en la actualidad, todas las notificaciones se realizan de manera electrónica, lo depositan en tu buzón electrónico. Entonces es importante estar revisando siempre el buzón electrónico. Ojo, si bien es cierto, nosotros tenemos en la ficha RUC la opción de incluir, ¿no? El correo electrónico, un teléfono, y muchas veces UNAT te notifica estos elementos que se ha depositado algún documento, pero hay otra herramienta que podemos utilizar, que son las alertas electrónicas. No me refiero a registrar tu correo en los datos de la ficha RUC, no, me refiero a registrar un correo electrónico para las alertas, de tal manera que SUNAT deposita algo, le llega la alerta al correo electrónico. Y la mayoría de nosotros tenemos el correo también en el celular, ¿no? Entonces te llega una notificación al celular donde te indica que se ha depositado un documento y ya vas a verificar y ya puedes cumplir con presentar a tiempo todo lo que te están requiriendo. Muy bien. Respecto al plazo, ya lo habíamos comentado hace un momento, el plazo de duración es distinto. En el caso de una fiscalización parcial es de 6 meses, en el caso de la fiscalización definitiva 1 año y en el caso de la fiscalización electrónica tenemos 30 días hábiles. Es más cortito, es más breve, ¿no? Otro tema puntual que debemos conocer, ojo, nosotros como contribuyentes tenemos derecho a solicitar prórrogas. Imagina que te piden una información voluminosa de periodos anteriores. ¿Tú puedes solicitar una prórroga? Sí. Si hablamos que una fiscalización parcial es lo que se está ejecutando, yo puedo solicitar prórroga. En la fiscalización definitiva, también yo puedo solicitar una prórroga. Sin embargo, en la fiscalización electrónica, aquí no aplica. Con la fiscalización electrónica hay plazos, tú tienes que cumplir con presentar la información dentro de los plazos que te otorgan y si lamentablemente no presentas, pues se entiende que el proceso de fiscalización va a culminar con la emisión de valores. Ya podrás impugnar después los valores, pero no te van a otorgar prórrogas. Bien, y es importante también conocer esto, les decía, porque muchas veces solicitamos las prórrogas sin estar o sin sustentar adecuadamente el motivo que justifica la solicitud de esta, ¿no? La prórroga lo podemos pedir hasta 3 días hábiles antes del requerimiento que te están efectuando. Nos dice John, ¿hasta cuándo podríamos hacerlo? Lo podemos hacer como mínimo 3 días anteriores a la fecha que te están otorgando para presentar la documentación. Si digamos tú lo presentas ya faltando 2 días, faltando un día, simplemente no te van a responder o te van a responder denegándote la solicitud de prórroga. ¿Por qué? Porque ya está fuera de plazo. Entonces, lo importante cuando tenemos un proceso de fiscalización, y esto les recomiendo mucho a algunos colegas, es que si les llega el requerimiento, evaluemos, ¿no? Hagamos una proyección de qué información nos piden y cuánto tiempo vamos a necesitar para recabar toda esa información. Si podemos hacerlo, perfecto, cumplimos con el plazo. Pero si vemos que el tiempo es excesivo, es muy corto y hay información excesiva, podemos solicitar la prórroga con la debida anticipación. Y siempre digo, sin confiarnos de la prórroga. A veces nos confiamos. Ah, me han pedido la información para el día 10. Y como yo he presentado mi solicitud de prórroga, con anticipación, he pedido 5 días más, entonces voy a trabajar lentamente hasta el quinto día. Y SUNAT te desconoce, te dice, no, no aplicamos la prórroga. ¿Qué significa? Que el mismo día tienes que presentar. Y si no has acelerado un poco con este proceso de preparar la información, lamentablemente puedes incumplir con presentar lo que te están solicitando, ¿no? ¿Qué más encontramos respecto a diferencias? En el caso de las diferencias entre los procesos de fiscalización, si hablamos de los sustentos, en la fiscalización parcial, el sustento que se va a presentar
puede ser físico y actualmente ya electrónico, ¿no? Al fiscalizador. Lo mismo para la fiscalización definitiva. Se puede presentar de manera física o electrónica al fiscalizador, pero en caso de la fiscalización electrónica, todo el proceso se realiza a través de clave Sol. No es que te van a decir tienes que presentarte tal fecha trayendo tus libros, comprobantes, como sí pasa en la fiscalización parcial y en la fiscalización definitiva. En la fiscalización electrónica no. Todo el proceso es netamente a través de la clave Sol. Ojo, parcial y definitiva por lo general, presentamos también vía virtual, sea por la opción de escritos electrónicos de SUNAT o sea por la opción de mesas de parte virtual. Pero mucho cuidado, porque también hay algunas fiscalizaciones parciales o definitivas donde te dicen, ¿no? Presentar todo lo requerido en tal fecha en las oficinas de tal sede con tal persona. Entonces, no es que todo siempre va a ser virtual. Puede darse de manera física con los agentes fiscalizadores. Mucho cuidado. Y aquí una recomendación, amigos, con el tema virtual, porque lamentablemente, bueno, no ha sido en una fiscalización, ha sido en otro procedimiento. Cuando hacemos la presentación por los medios virtuales de SUNAT, sea pues buzón de, perdón, sea el expediente electrónico, sea mesa de partes virtual, puede ser que falle el proceso. Puede ser que falle el proceso. Bien, yo recomiendo algo. Si es posible, graben la presentación del escrito. Si te sale un número de expediente, anota el número de expediente, captura la pantalla, inmediatamente consulta si el expediente aparece en la plataforma. Porque he visto un caso donde se presentó todo, no se generó al momento el cargo y posteriormente SUNAT dijo, no, nunca se presentó, no has cumplido y sabemos que hay plazos. Otro caso que vi de una fiscalización, queríamos cargar la información y el sistema de SUNAT fallaba. Estuvo fallando y ahí sí era una fiscalización. No funcionaba ni la opción de presentación de escritos electrónicos ni la opción de mesa de partes virtual. Lo que hicimos fue grabar, hemos grabado. Hay aplicativos para grabar la pantalla, ¿no? En el mismo sistema, el OBS, hay varios aplicativos. O bueno, en el peor de los casos con tu celular, ¿no? Grabamos la pantalla, al otro día que se solucionó el impasse con la página de SUNAT, presentamos la información y adjuntamos el video. ¿Sabes qué, SUNAT? Mira, no hemos presentado esto no porque no he querido, no porque hay incumplimiento, sino porque tu sistema está fallando. Y por ahí, si más adelante hay alguna multa, alguna sanción, tenemos los elementos para poder impugnar esas decisiones de SUNAT. Es una recomendación nada más porque todos sabemos aquí, ¿no? Que el sistema de SUNAT muchas veces falla y puede traernos malos momentos, ¿correcto? En el tema de la prórroga del plazo de fiscalización, es decir, si se extiende, ¿no? Son 6 meses, se extiende más, es un año, se extiende más. Bueno, en el proceso de fiscalización parcial no hay prórroga al plazo de fiscalización. En la fiscalización definitiva sí, un año adicional. En la fiscalización electrónica, en cambio, aquí ese plazo es improrrogable. Los 30 días hábiles es lo que se demora y de acuerdo a eso te emiten tu resolución. Pero no hay un plazo adicional que SUNAT se va a tomar para analizar lo que le estás proporcionando. ¿Muy bien? Excepciones al plazo de fiscalización. También, si nosotros analizamos tanto en lo que viene a ser fiscalización parcial o definitiva, no se aplica, salvo precios de transferencia, ¿no? Donde sí, en estos casos se da la excepción por el plazo. Aquí no. En lo que viene a ser la fiscalización electrónica, no vamos a encontrar esa situación. No hay las excepciones al plazo de fiscalización, solamente en parcial y definitiva, ¿no? Por último, las suspensiones al plazo de fiscalización, es decir, si son 6 meses y pasa un hecho, esos 6 meses se pueden suspender. Vamos en el tercer mes, se suspendió un periodo y después se reinicia. Sí, en el caso de fiscalización parcial y en el caso de fiscalización definitiva es posible la suspensión, sobre todo cuando se pide información a otras entidades y por supuesto esas entidades van a demorar en brindarte información y demás, los plazos se van a suspender hasta que se resuelva todo ello, ¿no? En la fiscalización electrónica no se da esa suspensión, el plazo de los 30 días corre directamente, así es que no podemos decir que el plazo queda temporalmente suspendido. Bien, estos son más que todo algunos puntos generales de diferencias entre uno y otro proceso. Les decía, es importante conocer el proceso de fiscalización de manera general para evitar caer en vicios, para evitar caer en situaciones que nos van a generar más adelante problemas y sobre todo también hacer valer nuestros derechos como contribuyente. Porque mientras yo conozca detalladamente todo el proceso de fiscalización y cumpla con los plazos, cumpla con los procesos, mientras tengan mi información, por supuesto, en orden, tengan por seguro que el proceso de fiscalización va a ser exitoso y no van a tener inconvenientes. Muy bien, les hablaba sobre este proceso. Les decía que tanto la fiscalización, a ver, vamos a cambiar de color para que se aprecie mejor, tanto la fiscalización parcial como la fiscalización definitiva tienen un inicio. Bien, aparte de la carta de presentación, ojo, en ambos casos hablamos de una carta de presentación, hay un primer requerimiento. Bien, son dos documentos, carta de presentación y primer requerimiento. ¿Por qué es importante ese primer requerimiento? En primer lugar, todos los requerimientos son solicitudes de libros, solicitudes de datos, solicitudes de archivos, te piden algo. Un requerimiento es porque te están pidiendo algo. Muy bien. Y en todos los requerimientos hay el riesgo que si no cumples con presentar lo que te solicitan, te pueden sancionar. Si no presentaste el libro, les decía, te pueden poner la multa por no exhibir, ¿no? En todo requerimiento hay el riesgo de una sanción por incumplir esto.
Ahora puede ser un requerimiento, dos requerimientos, tres requerimientos, dependiendo de lo que el fiscalizador considere necesario. Te puede hacer a veces uno o dos requerimientos, suficiente con eso, ya se justificó todo, o si no, te puede ir pidiendo dos, tres, cuatro. No hay un límite para el número de requerimientos, solamente los plazos que hemos comentado. Y repito, en cualquier requerimiento, sea el primero, tercero, el último requerimiento, si tú no presentas la información que te están requiriendo, te pueden multar. Salvo lo que vamos a ver más adelante, que está vinculado con el requerimiento de acuerdo al artículo 75 del Código Tributario, donde le voy a mostrar un caso específico. Bien, todavía no tocamos eso. Recordemos, todo requerimiento se tiene que responder, tienes que presentar lo que te piden. Si no lo haces, estás expuesto a una sanción. Pero hay un pequeño detalle, un pequeño gran detalle, que lo tenemos aquí previsto. En primer lugar, el plazo que comentábamos, ¿no? De los 6 meses del año, se inicia no desde que te notificaron la carta de presentación y el primer requerimiento. Yo les comentaba, la fiscalización, ¿cuándo se inicia? Con la notificación de la carta y el primer requerimiento. Con eso se inicia la fiscalización. Pero el cómputo del plazo, ¿desde cuándo empieza a contarse los 6 meses? ¿Desde cuándo empieza a contarse el año? Desde que tú cumples con proporcionar todo lo que te han solicitado en el primer requerimiento. Si te solicitaron la información para el día 10 de octubre, mañana, te han pedido 5 puntos y tú solo has presentado tres, desde ahí inicia el plazo, no. Te van a hacer otro requerimiento para que cumplas con presentar los otros 2 puntos que tú tenías que hacer. Y cuando presentas esos documentos faltantes, esos otros 2 puntos, desde ahí empieza a contar el plazo. Es decir, si se excedió ese plazo hasta el mes siguiente, los 6 meses empezarían en el mes siguiente. Y aquí también algo importante, permítanme por acá hacer algunas anotaciones. Aquí está. El primer requerimiento, les decía, me está solicitando, vamos a poner así, el primer requerimiento me está solicitando varios puntos de tender. El punto número uno, el punto número dos, lo estoy haciendo así nada más en general, ¿no? Tres, cuatro, el cuarto punto y, ¿sabes qué? El quinto punto también que me están solicitando. Bien, entonces les decía, ¿qué pasa si yo solamente dentro del plazo que me otorga el primer requerimiento presento estos tres documentos, estas tres solicitudes? Todavía hay un incumplimiento por parte de estos dos elementos. ¿Qué hace SUNAT? Te emite un segundo requerimiento. Ojo, sabemos que es el segundo requerimiento, pero SUNAT no le pone como nombre segundo requerimiento. SUNAT le va a llamar el requerimiento reiterativo. ¿Por qué reiterativo? Ah, reiterativo, ¿sabes por qué? Porque prácticamente te están pidiendo lo mismo, perdón, me equivoqué de gráfico, te están pidiendo lo mismo en este reiterativo que estaban solicitando aquí, pero no todo, solamente lo que tú has incumplido. Muy bien, te llega el primer requerimiento, te pedían 5 puntos, presentaste tres. Muy bien, hacen el cierre del requerimiento y posterior a ello te emiten un segundo que es un reiterativo del primero. Y en ese reiterativo nuevamente te solicitan, ¿no? Habiendo incumplido con presentar el punto cuarto y el punto quinto, se te otorga un plazo de tantos días para que cumplas con regularizarlo. Y eso, en cierto modo, es bueno. ¿Saben por qué es bueno? En cierto modo, por lo que vemos en los puntos siguientes, por el tema de la generación de las multas. ¿Saben por qué? Si tú no presentas la información, SUNAT te multa por no exhibir o por no proporcionar. Bien, primer requerimiento, ¿qué sería? Una multa por no exhibir el punto 4 y una multa por no exhibir, y la multa también por no exhibir el punto 5. Van a multarte aquí. No son dos multas, es una multa por todo el incumplimiento, pero ya te generaría la multa. Sin embargo, como están haciendo este reiterativo, ojo, te han hecho el requerimiento reiterativo, si tú cumples con proporcionar lo que estaba pendiente, ¿qué va a suceder? Estás subsanando, has subsanado tu incumplimiento. Y recordemos que hay regímenes de gradualidad que se aplican a las multas. Y precisamente la multa por no exhibir o la multa por no proporcionar está sujeta a una rebaja del 100% si hay subsanación. Aquí ya no diríamos que es una subsanación voluntaria, es una subsanación inducida. ¿Cómo lo induce SUNAT? Con el segundo requerimiento que es el reiterativo del primero. Entonces, ¿qué tenemos? Primer requerimiento, no presenté todo. SUNAT cerró, me hace referencia que ha incurrido en la infracción, pero me hace un segundo requerimiento reiterativo para cumplir con presentar lo que me faltó. En el reiterativo, presento lo que falta. ¿Qué sucede? Ahí se inicia el cómputo del plazo del proceso de fiscalización. Y segundo, como estoy subsanando en este segundo requerimiento, la multa que me iban a imponer se rebaja en un 100%. Por lo tanto, bajo ese escenario, ya no tendría problemas para pagar multas o algún problema porque me está faltando algo. Bien, en el primer requerimiento, ojo, estamos hablando del primer requerimiento. Eso no va a suceder en un segundo requerimiento, en un tercer requerimiento, en los demás no. Porque si en otros requerimientos tú no cumples con presentar lo que te están solicitando, ahí sí te van a aplicar las multas. Muy bien. Y el otro punto, diría yo tal vez más riesgoso, más triste, más complicado, es cuando hacen la aplicación de las famosas medidas cautelares previas, que vamos a ponerlo por aquí. ¿A qué se refiere SUNAT con una medida cautelar previa? ¿Cómo es el proceso de fiscalización? Vamos a borrar por aquí, vamos a borrar estos gráficos y nos quedamos solamente
con este último escenario. Muy bien. Yo les decía hace un momento que el proceso de la fiscalización, ¿cuándo termina? ¿Se acuerdan? Con la emisión de los valores, ¿no? Habían dos valores que se emiten producto del proceso de fiscalización, que se pueden emitir, ¿no? La resolución de determinación y la resolución de multa. Muy bien, ¿sabes qué? Sunat ya me fiscalizó, ha detectado algunas inconsistencias, entonces ha notificado ya la resolución de determinación y la resolución de multa. Ahora, yo no estoy conforme con eso, porque yo estoy seguro que Sunat no ha evaluado bien todo lo que presenté. Así es que, como no estoy conforme, voy a hacer un proceso impugnatorio, voy a iniciar un procedimiento impugnatorio, que se presenta inicialmente con un recurso de reclamación. Muy bien, presento mi reclamo, como dicen. No voy a presentar qué cosa. Voy a presentar un reclamo a esa resolución de determinación y a esa resolución de multa. Por supuesto, para presentar el reclamo, yo tengo un plazo máximo de 20 días hábiles desde que me notificaron esos documentos. Si presento dentro de esos 20 días hábiles mi reclamo, SUNAT no va a poder embargarme nada hasta que se resuelva este proceso. Y ojo, el plazo máximo que tiene SUNAT para resolver este proceso de reclamación es de 9 meses. El plazo máximo, a veces lo resuelven un poquito antes, a veces se toman los 9 meses, pero ya sabemos, esta resolución de determinación, esta resolución de multa, yo la puedo reclamar, tengo el plazo máximo de 20 días desde que me han notificado, y SUNAT lo va a resolver como máximo en 9 meses. ¿Sabes qué? SUNAT resolvió el reclamo y no me dio la razón. Por lo general, SUNAT siempre mantiene su posición, ¿no? Salvo que sea un proceso donde ha habido un vicio procedimental, valga la redundancia. Ahí sí, pues ellos aceptan y ahí nada más queda. Pero si en el reclamo no he obtenido un resultado favorable, yo puedo ir todavía al recurso de apelación. Por supuesto, esta apelación se presenta ante SUNAT, pero quien resuelve es el Tribunal Fiscal. Bien, la apelación ya la resuelve la entidad superior, que es el Tribunal Fiscal. El plazo para presentar la apelación es de 15 días hábiles. Me notificaron la resolución que resuelve mi reclamo. Yo tengo un plazo de 15 días hábiles siguientes para interponer mi apelación. Muy bien. Y el Tribunal Fiscal tiene el plazo de 12 meses como máximo para resolver la apelación. Muy bien. ¿Por qué les comento esto? Ojo, porque mientras se lleven a cabo estos procesos impugnatorios, la reclamación, la apelación, mientras este procedimiento se efectúe dentro de los plazos legalmente establecidos, SUNAT no puede embargarme nada, no va a poder trabarme ningún embargo, retenciones, embargo de vehículos, de bienes, embargos en registros públicos, nada, no puede generar ningún tipo de embargo hasta que se resuelvan. Muy bien, ¿qué pasaría si ya se resuelve la apelación y no declaran favorable mis pretensiones? Bueno, la vía administrativa se agota ahí en la apelación, pero puedo ir a la vía judicial, a un procedimiento contencioso tributario, pero eso es ya más allá, digamos, al extremo, ¿no? Nos quedamos ahí porque les decía que mientras dure este proceso de fiscalización, mientras tenga los reclamos, las apelaciones interpuestas dentro de los plazos establecidos, SUNAT no va a poder cobrar nada. Y ahí quiero enlazarlo con la importancia del primer requerimiento. Exacto, ¿no? Como lo dice John, Poder Judicial. Y sabemos pues que el Poder Judicial se toma su tiempo, pero ahí ya me van a requerir otros requisitos importantes, ¿no? Pamela nos dice, buenas noches, si pasan los 20 días y ya no hay lugar a reclamo, muy bien, interesante la consulta de Pamela. ¿Sabes qué? Me llegó el reclamo. Plazo máximo 20 días hábiles. Supongamos que ese plazo de 20 días vence el día de hoy y por motivos X no hemos presentado el reclamo. Lo queremos presentar mañana. Mañana 10, que ya es el día 21, ya venció. Podemos hacerlo. De poder hacerlo, sí podemos, pero aquí viene un problema. Como ya te has excedido del plazo legal, SUNAT va a evaluar los famosos requisitos de admisibilidad. ¿Qué son esos? Son condiciones que debes de cumplir para que admitan el trámite de tu reclamo, no para que evalúen el fondo, solamente para que admitan recepcionar tu reclamo. SUNAT va a evaluar, va a determinar que te has excedido de los 20 días y como ya estás fuera de plazo, te va a notificar un requerimiento de admisibilidad que consiste en dos situaciones. O pagas la deuda impugnada o presentas una carta fianza que garantice la deuda. Entonces, imagínate que tienes una determinación de impuesto más multas y demás que suman 200.000 soles. Si tú presentas todos los procesos dentro de los plazos, no te van a cobrar hasta que se resuelva, Tribunal Fiscal. Pero si tú presentas fuera de plazo, SUNAT te va a notificar y te va a decir, paga los 200.000 o garantízalo con una carta fianza. Si haces eso, tu proceso va a ser evaluado. Si es favorable, por supuesto, si has pagado, vas a pedir la devolución. Y si es una carta fianza, pues va a quedar sin efecto, ¿no? Pero imagínate para una empresa que quiera ir a un reclamo de un monto considerable. Tener que asumir esos montos va a ser complicado. Entonces, sí puedo presentar un reclamo fuera de plazo, una apelación fuera de plazo, sí, pero tendría que cumplir con los requisitos de admisibilidad, que es el pago de la deuda impugnada o garantizar la deuda a través de una carta fianza. Muy bien. Ahora, retomando el tema puntual de las medidas cautelares previas. Les decía, les ponían el ejemplo, ¿no? 200.000 soles tengo que pagar por esta fiscalización, pero voy a ir al recurso de reclamación dentro del plazo, 20 días, y después voy a apelar 20 días más. Perdón, 15 días después que notifican. Estamos hablando de 9 meses máximo con SUNAT, 12 meses máximo con el Tribunal Fiscal, casi 2 años en los cuales SUNAT no va a poder cobrarme nada hasta que se resuelva. Pero ¿sabes qué?
aquí hay un problema. Si este primer requerimiento no se ha atendido de manera correcta, SUNAT te va a poder cobrar inclusive antes que te genere los valores. Antes que SUNAT emita la resolución de determinación, antes que SUNAT emita la resolución de multa, SUNAT puede aplicarte las medidas cautelares previas, que son retenciones y movilizaciones de los montos que tengas en cuenta, vehículos, bienes inscribibles y demás. ¿Para qué? Para que garantice que pagues la deuda. Entonces tú dirás, pero si ya me trabó las medidas cautelares previas, ¿puedo ir al reclamo, a la apelación? Sí, pero ten en cuenta que sí te pueden generar embargos, porque las medidas cautelares previas, su nombre lo dice, previas, es una medida anticipada que toma SUNAT para poder hacer todos estos procesos que garanticen a futuro la cobranza de la deuda. Muy bien. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué justifica o cómo se justifica la imposición de medidas cautelares previas? Les decía que este requerimiento inicial que realiza SUNAT a través del cual se da prácticamente inicio al proceso de fiscalización es uno de los más importantes. Todos son importantes, todos deben cumplirse a cabalidad, debemos tratar de presentar oportunamente o con la anticipación debida la información que ellos nos solicitan. Pero este primer requerimiento, les decía, con su cumplimiento inicia el cómputo del plazo de proceso de fiscalización. Puede generar las multas por incumplir, pero recordemos que al ser el primer requerimiento, SUNAT siempre hace un requerimiento reiterativo, con el cual, por supuesto, te otorga la facilidad de subsanar las omisiones y exime pues la aplicación de multas por aplicación del régimen de gradualidad. Porque si en este segundo requerimiento, el reiterativo, tú sustentas, prácticamente se levantan las observaciones y no pagarías multa alguna. Por esa situación, ¿eh? Si hay más adelante otros requerimientos y no cumples con presentar, va a generar multa también en esa oportunidad. Pero les comentaba que hay un proceso que a la fecha se está haciendo más extensivo en toda la, digamos, en todas las series de SUNAT, que es el proceso de aplicación de medidas cautelares previas. Les comentaba que una fiscalización culmina con la emisión de los valores, resolución de determinación, resolución de multa, y si nosotros no estamos de acuerdo con ellos, podemos presentar dentro de los plazos el reclamo, la apelación, donde tenemos 9 meses para el reclamo y 12 meses para el proceso de apelación, que son los plazos máximos que se pueden resolver las entidades o se demoran en resolver las entidades encargadas. Durante todo ese tiempo, SUNAT no puede trabarme medidas de embargo porque se presentó todo oportunamente. Sin embargo, se pueden aplicar medidas cautelares previas bajo algunos escenarios que SUNAT considera válidos y van a buscar con ello garantizar el cobro o garantizar la recuperación de los impuestos que se estén determinando. Les voy a compartir ahora esta pantalla. Recuerdan, creo que en la primera sesión les había mostrado, ¿no? El SPIG, el Sistema Peruano de Información Jurídica, donde tenemos acceso a la normativa de SUNAT. Normativa en sí, en general, ¿no? Constitución, Código Civil, Código Tributario, todas las normas las podemos buscar aquí. Voy a ir al Código Tributario específicamente y vamos a buscar por acá el artículo, vamos a buscarlo, cautelares. 54, 56, es artículo 56. Aquí está. Vamos a ampliar un poquito el tamaño también. Aquí está, no mucho, muy grande. Ahí está. Artículo 56 del Código Tributario, donde se hace referencia, mira, a las medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. Recuerda, el proceso de cobranza coactiva todavía se podría dar después, ¿no? Ah, y les decía, te llega la resolución de multa, resolución de determinación, la puedes presentar o puedes apelarla, puedes reclamarla. En caso no sigas esos procesos o en caso venzan esos procedimientos y no has hecho el pago, para que SUNAT empiece a embargarte tendría que previamente haberte notificado la resolución de ejecución coactiva. Creo que también les comentaba esto la sesión anterior, ¿no? Después de los valores, si no has impugnado a tiempo, no has pagado, te notifican la REC, la famosa resolución de ejecución coactiva. Y con esta REC te otorgan un plazo de 7 días hábiles para que puedas cumplir con el pago de la deuda. Pasado esos 7 días hábiles, ya SUNAT puede seguir el proceso de cobranza coactiva por los cuales ellos estén facultados. Por lo general, primero van a las cuentas bancarias, ¿no? Cuentas, vehículos, inmuebles y todos los demás procesos que SUNAT puede implementar. Ahora, la medida cautelar previa, en cambio, no va a esperar que llegues al proceso coactivo. Es decir, no tiene que llegar el proceso coactivo los 7 días vencidos para que te traben los embargos. No. Antes, inclusive antes que te emitan los valores, SUNAT ya puede generar las medidas cautelares previas. Y miren lo que nos establece aquí como sustento, ¿no? Cuando el comportamiento del deudor tributario sea indispensable. ¿A qué se refiere con indispensable? Que no cumple con ciertas obligaciones tributarias. Muy bien, a eso se refiere con indispensables. O existan razones que permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa. En otras palabras, una presume que tú no le vas a pagar. Y antes de iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, a fin de asegurar el pago de la deuda tributaria y de acuerdo a las normas del código, podrá trabar medidas cautelares por la suma que baste para satisfacer dicha deuda. Ahora, les decía, todavía no me emiten la resolución de determinación, todavía no me emiten la resolución de multa, y SUNAT ya me traba las medidas cautelares, sino dice, por la suma que baste para satisfacer dicha deuda. Cuando SUNAT emite otra vez estas medidas, lo coordina previamente. Ojo, el área de fiscalización ya hizo una determinación de cuánto es tu tributo emitido, ya hizo una determinación de cuánto van a ser tus multas. Que no genere y no notifique los documentos es cierto, pero ya coordinó esos montos con el área de control de la deuda, con el área coactiva.
para que pueda generar las medidas cautelares por los montos que permitan, nos dice, satisfacer esa deuda que te van a notificar de manera posterior. Y mira, inclusive, aquí está el detalle, cuando esta no sea exigible coactivamente. Es exigible coactivamente. ¿Cuándo una deuda es exigible coactivamente? Cuando se ha excedido el plazo de los 7 días que te otorga la REC. Aquí no te han notificado ni los valores y mucho menos la REC. Entonces, a pesar de eso, ya se genera el proceso coactivo. Ahora, dice, se entenderá que el deudor tributario tiene un comportamiento que amerita trabar las medidas cuando incurra en cualquiera, ojo, en cualquiera de los siguientes supuestos. Es decir, no tienen que darse todos los supuestos a la vez. Basta que se dé uno de ellos y SUNAT puede trabar las medidas cautelares previas. Primero, presentar declaraciones, comunicaciones, documentos falsos, falsificados o adulterados que reduzcan la determinación de la deuda, la base imponible. Documentación falsa. Entonces, mucho cuidado con lo que presentamos en las fiscalizaciones también. Bien, no está relacionado con el requerimiento primero, pero es importante también saber qué presentamos a SUNAT. Segundo, ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas, frutos, productos, pasivos, egresos y demás, ¿no? Bueno, en la fiscalización, si ha generado eso, va a estar como resultado en el documento que te notifican finalmente la resolución de determinación, pero no podríamos decir que es por el primer requerimiento. ¿Qué más nos dicen? Realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos en los libros de contabilidad u otros libros exigidos por ley. Bueno, esto se veía antes bastante, ¿no? No sé si han escuchado ustedes, tal vez la mayoría aquí son jóvenes, pero yo recuerdo haber escuchado todavía cuando decían la doble contabilidad, ¿no? Tenías un libro contable donde llevabas lo que realmente sucede en la empresa y tenías otro libro que era el que presentabas a SUNAT y había una doble contabilidad. Y en el otro libro, por supuesto, había menos ingresos. Ahora ya no hay eso porque todo es electrónico. Entonces tú no puedes decir a SUNAT le presento un libro electrónico y yo me quedo con otro. Ya no. Pero de todas maneras ahí está este tema, ¿no? Habla también de alteraciones, raspaduras, constancias hechas, anotaciones hechas en los libros con procesos indebidos, cosa que ya no se ve con los libros electrónicos. ¿Qué más? Punto D. A ver. Destruir o ocultar parcialmente los libros o registros de contabilidad. Destruir o ocultar. Antes no sé por qué los libros de contabilidad, estoy hablando de hace muchos años, antes de los libros electrónicos, los libros de contabilidad lo hacían con un material muy inflamable, creo, porque era muy común que se incendien los libros de contabilidad y hacían la denuncia por pérdida o lo robaban, ¿no? Habían bandas que se dedicaban antes a robar libros contables, había muchas denuncias por robo de libros, pero bueno, ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Con libros electrónicos como que esto está superado, ¿bien? Pero aquí viene el punto, ¿dónde está? No, me estoy saltando. Aquí está, sí, punto E. Artículo 56, punto E. No exhibir y o no presentar libros, registros o documentos que sustenten la contabilidad y o que estén relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, que hayan sido, vamos a anotarlo mejor con el lápiz, a ver, acá, que hayan sido requeridos, no exhibir o presentar, ¿qué cosa? Libros, documentos, archivos y demás, que hayan sido requeridos de forma expresa por la Administración Tributaria. ¿Qué se refiere de forma expresa? Con un documento, con una notificación, con un requerimiento. Muy bien. En las oficinas fiscales o ante funcionarios autorizados dentro del plazo señalado por la Administración en el requerimiento en el cual se hubiera solicitado por primera vez. Bien, en otras palabras, si no has estado presentando esta información, no has presentado a tiempo en el primer requerimiento, te pueden trabar medidas cautelares previas. Ahora, yo les voy a ser muy sincero. Sigamos leyendo y les explico algo que todavía genera cierta controversia en la misma administración. Dice, asimismo, no exhibir o no presentar, ¿qué más? No exhibir o no presentar documentos relacionados a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, en el caso de aquellos deudores que no estén obligados a llevar contabilidad. ¿Quiénes son? Sujetos del RUS, renta de personas naturales, renta de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y después ya habla que no se va a considerar, pero me quedo aquí porque quiero analizar este párrafo que le vamos a cambiar de color aquí para diferenciarlo. Dice, no presentar dentro de plazos, ¿qué cosa? En el requerimiento en el cual se hubiera solicitado por primera vez. Nosotros hablamos que existe un primer requerimiento de SUNAT, ¿no? Les decía, existe un primer requerimiento de SUNAT a través del cual te solicitan la información. Primer requerimiento, te piden datos. Les decía también que si no cumples con presentar la información en el primer requerimiento, ¿qué hace SUNAT? Hace un segundo requerimiento, pero no es un segundo en sí. O sea, normativamente o, ¿cómo les puedo decir? Procedimentalmente, ese segundo requerimiento SUNAT lo considera como un reiterativo del primer requerimiento. Muy bien. Prácticamente para Sunado el criterio que están empleando es este. Mira, no son dos requerimientos distintos, es uno solo, solamente que ya te pedí la información y como no me la has presentado completa o no has presentado nada, te vuelvo a pedir lo mismo. Por lo tanto, para Sunat el criterio es que este no es un segundo requerimiento, es un reiterativo del primero. Y en base a ello, si tú en este segundo o en el reiterativo del primer requerimiento cumples con presentar lo que estaba pendiente, no te están aplicando lo que son las medidas cautelares previas. ¿Por qué? Porque SUNAT está interpretando que el segundo documento que te notifican no es un segundo requerimiento, es un reiterativo del primero. Muy bien. Ahora, si nosotros utilizamos ya algunos métodos jurídicos de interpretación de normas, hay un método de interpretación literal, donde te diría, pues, mira, ¿qué lees ahí? Que en el requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez, yo te estoy solicitando por primera vez acá.
Y este es, sí, es la solicitud de lo mismo, es cierto, pero es la segunda oportunidad. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que SUNAT podría, claro, el control difuso que nos dice yo, ¿no? Ahora, bajo ese criterio que yo estoy planteando, siendo agresivos, no quiero que SUNAT lo implemente, pero siendo agresivos, SUNAT podría decir, no, mira, ve, es cierto, es el primer requerimiento, pero ya es la segunda oportunidad, no te lo estoy pidiendo por primera vez, te lo estoy pidiendo por segunda vez. Es lo mismo, sí, pero lo estoy pidiendo por segunda vez y podría trabarte las medidas cautelares. Pero repito, no lo está interpretando así SUNAT. SUNAT está interpretando como primera vez que te solicita. Entonces, ¿es importante que nosotros podamos cumplir con presentar la información dentro de este primer requerimiento? Sí, es importantísimo. Y les cuento un caso. Tuve la suerte de asesorar a una empresa pesquera donde estaban siguiendo un proceso de fiscalización, si no me equivoco, desde octubre del año pasado, un monto significativo. Tenían un contador en ese entonces cuando iniciaron el proceso de fiscalización y lamentablemente no han atendido el primer requerimiento ni el requerimiento reiterativo. Los segundo, tercer y demás requerimientos sí lo atendieron. Me contactan a mí cuando ya les llegue el último requerimiento y evalúo todo el escenario. Y el fiscalizador no te pedía que vayas a SUNAT, sino iba a la empresa. Entonces justo voy a la reunión que hay con el fiscalizador, explica cuáles son las observaciones que detectó, explica todo el panorama y por supuesto, la idea del propietario, el dueño de la empresa, que ya había tenido procesos similares antes, era presentar el reclamo, presentar la apelación y luchar en todo ese proceso todo lo que sea necesario, ¿no? Claro que había operaciones que no iban a ser justificadas, pero sí sabía que habían datos que sí podrían levantarse, observaciones que sí podían levantarse. Entonces, la idea del señor, del dueño, era esa, ¿no? Vamos a ir a la impugnación. Ya había revisado todo el caso y me doy con la ingrata sorpresa que en el primer requerimiento y en el reiterativo no habían presentado lo requerido. Entonces, no podía decirle eso al dueño delante del auditor, ¿no? Me contactan en ese momento, voy, solicitamos al auditor que nos deje un momento para reunirnos y le digo, mire, no han presentado aquí estos documentos. Podemos ir a la impugnación, sí, pero tenga por seguro que nos van a trabar las medidas cautelares previas. Se hizo el análisis y bueno, la solución que se dio o la vía más conveniente fue aceptar la deuda, fraccionarla, pero posteriormente se iba a ir a un proceso impugnatorio. Pero es distinto a que tú cumplas con la presentación de todo dentro de los plazos establecidos y con seguridad vas a ir al reclamo, vas a ir a la apelación sin necesidad que te embarguen algo o que tengas una medida cautelar previa. Muy bien, es importante entonces tener en cuenta todo esto, sobre todo cuando nosotros asumimos la asesoría de un proceso de fiscalización donde no hemos sido parte desde el inicio. Si tú asumes un proceso de fiscalización que no has llevado desde el inicio, evalúa todo, qué presentaron, cuándo lo presentaron, se cumplió o no todo lo requerido, porque en base a eso puedes decir tranquilamente, si no aceptan, vamos al reclamo y no nos van a cobrar. Pero si tú no evalúas eso y vas a querer ir al reclamo y te van a trabar las medidas cautelares previas, ten por seguro que te van a reclamar a ti. La persona que te está contratando, a quien tú asesoras, te va a decir, "Oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué me están embargando si me dijiste que íbamos a ir hasta el reclamo y la apelación y no iba a pasar nada de esto?" Ahora, estas medidas cautelares previas también nos dicen, ¿no? Para efectos de ese inciso, no se considera en el caso de la no exhibición o presentación de libros cuando se generan por causas no imputables al deudor tributario. ¿A qué se refiere causas no imputables? Cuando el problema ha sido por la plataforma de SUNAT. Les mencionaba hace un momento, quiero presentar información y no se puede, no funciona mesa de partes virtual, no funciona escritos electrónicos de SUNAT. Yo qué les decía, yo lo que hago ahora es grabar la pantalla para más seguridad. Si no puedo presentarlo, grabo la pantalla. Si SUNAT después me dice, ah, mira, no, te voy a trabar medidas cautelares previas, ¿por qué? ¿Has seguido o no has cumplido con presentar a tiempo lo que te ha requerido? Tú le dices, SUNAT, lo presenté fuera de fecha, sí, pero ¿por qué? Por causas no imputables a mí. No funcionaba tu sistema. Y aquí está la prueba, ¿no? El video, las capturas de pantalla, los elementos que yo pueda acotar para demostrar que no fue mi culpa, sino que ha sido culpa en sí del sistema de SUNAT, ¿no? Hay otros supuestos, por ejemplo, no entregar retenciones o percepciones que se efectúan para los agentes, obtener exoneraciones indebidas o reintegros de manera indebida, utilizar artificios, engaños para dejar de pagar la deuda. Mira, acá también, les comento esto rapidito, no está vinculado con la fiscalización, pero es muy importante. Miren, pasar a la condición de no habido. Ojo, mucho cuidado con el tema del no habido también. Te fiscalizas que está como no habido, pueden trabarte medidas cautelares previas. Incumplimiento en compromisos de pago, muy bien. Empiezas a transferir tus activos. También la SUNAR recuerda, obtiene información de todas las entidades con las que hay vinculación y una de ellas es registro público, SUNAR. Te está fiscalizando SUNAT y se dan con la sorpresa que ya empezaste a transferir tus vehículos, tus bienes inmuebles y demás. ¿Qué hace SUNAT? Ah, está tratando de librarse, vamos a trabar medidas cautelares previas, ¿no? No estar inscrito en la administración, esto cuando es por renta de a ver, incremento patrimonial no justificado y no estás inscrito también, ¿no? Y por ahí podemos encontrar más situaciones que ya escapan a lo que les estaba mencionando. El plazo por lo general es de un año, la medida cautelar previa. Y si es que no te dan la razón en el proceso de reclamación, se puede extender hasta 2 años más, porque sabemos que puedes ir al proceso de apelación, al recurso de apelación. Entonces, esta medida cautelar se va a mantener por 1 o hasta 2 años más. Bien, mucho cuidado entonces con este primer requerimiento. Ya sabemos cuáles serían las consecuencias de no presentar la información a tiempo, aparte de las multas, del inicio del plazo. Yo creo que es muy, muy preocupante la generación de medidas cautelares previas. ¿Correcto? SUNAT va a tener una seguridad de que puede cobrar la deuda,
porque ya previamente está generando la inmovilización de tus cuentas, bienes y todo lo que puedas poseer que sea susceptible a embargos. Bastante cuidado con esto. Bien, data mining, o lo que es, bueno, yo no hablo muy bien en inglés, me van a disculpar, pero en castellano ahí le he puesto minería de datos. A ver, hace 4 años, si no me equivoco, tuve la oportunidad de ver en una convocatoria de SUNAT que estaban pidiendo expertos en minería de datos, de información, decía. Entonces, como que justo lo veía con un amigo, estábamos verificando por ahí. ¿Y cómo es eso, no? La pregunta, ¿a qué se refiere con minería de la información? ¿De qué estamos hablando, no? Estaban buscando profesionales expertos. ¿Por qué? Porque SUNAT tiene una información muy amplia, muy voluminosa. Tanta información tiene SUNAT que buscan personas que puedan generar el reporte, que puedan generar información relevante de todo eso que ellos poseen. Nos dicen aquí, ¿no? Uso de técnicas informáticas y estadísticas para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones, tendencias, irregularidades que no se pueden visualizar fácilmente y que es una herramienta muy, muy importante para SUNAT para identificar inconsistencias entre lo que estás declarando y tus comprobantes electrónicos para detectar conductas atípicas, riesgos fiscales, omisiones también en facturaciones, uso indebido de crédito, y también para segmentar contribuyentes de acuerdo a su nivel, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su comportamiento, y en base a ello generar acciones de fiscalización. Cuando un proceso de minería se genera, ya no hablamos del tema de datos, ¿ah? Hablemos de la minería que nosotros conocemos en el país. Por ejemplo, la extracción de mineral aurífero. ¿Bien? ¿Cómo es el procedimiento? Puedes tener todo el campo, el tajo y demás, pero lo que se hace es extraer lo que es significativo. No te vas a llevar todo el cerro, no te vas a llevar todo el socavón, no, solamente lo significativo. Lo mismo es la minería de datos. ¿En qué consiste? De todo lo que poseen, vas a seleccionar lo más relevante para poder llevar a cabo el proceso de fiscalización. Y eso lo está implementando SUNAT. Si no me equivoco, yo siempre ingreso a las convocatorias no para postular, sino porque tengo muchos colegas que a veces están interesados y les paso la información. Eh, He visto que hay otro término que han empleado en alguna convocatoria SUNAT vigente, que era experto en arquitectura de datos e información, algo así, pero arquitectura de datos. Es decir, buscan cómo los datos que posee SUNAT, esta información voluminosa, pueda ser estructurada de una manera tal que le permita a SUNAT llevar a cabo sus procesos de fiscalización. A eso se están refiriendo. Muy bien. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos dice, no emitir comprobantes de retención de manera oportuna, debido a que la documentación llega a destiempo. ¿Cuál sería el impacto en una fiscalización? Muy bien, el documento de retención se debe generar cuando se realice el pago. Haces el pago, haces la retención y en ese momento debes generar el documento del comprobante de retención. Si se detecta en una fiscalización que no se emite o que no se genera el documento oportunamente, sí te puede generar sanciones, pero no te va a generar la medida cautelar previa. La medida cautelar previa que veíamos hace un momento, entiendo, Carmen, tu preocupación tal vez por esto, ¿no? Porque veíamos que por acá nos establece que, a ver, era, si no me equivoco, acá está. Presentar declaraciones, ocultar, realizar, realizar, destruir, no exhibir. Acá está. Nos dice, no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones tributarias que se hubieran efectuado vencido al vencimiento del plazo para hacerlo. El plazo, por supuesto, que se fijen las leyes o reglamentos. Aquí viene. ¿No entregar a quién? Al acreedor tributario. ¿Quién es el acreedor tributario? El acreedor tributario, o en el caso de tributos internos, es SUNAT. Entonces, el acreedor tributario, exacto, no, yo no dice SUNAT. El acreedor tributario no se refiere a la persona que ha soportado la retención o a la persona que ha soportado la percepción. El acreedor tributario se refiere a SUNAT. En otras palabras, has efectuado retenciones, has efectuado percepciones y no lo has pagado a SUNAT dentro de los plazos. Recuerda que las retenciones y percepciones son tributos percibidos o retenidos, ¿bien? Que se tienen que pagar dentro de los plazos establecidos. El no hacerlo te genera una multa. Ojo, sí hay multa por no pagar dentro de los plazos los tributos retenidos o percibidos. Sí, la multa equivale al 50% de ese tributo y por supuesto tiene sus gradualidades, ¿no? Pero esa es la multa. Un tema muy aparte es que es una de las causales que se pueden utilizar para trabar las medidas cautelares previas. ¿Está establecido en el código? Sí. Por lo tanto, legalmente lo puede hacer SUNAT. Pero les comento, SUNAT no lo está haciendo, no lo aplica. Y he visto varios casos de empresas que hacen retenciones o percepciones que por ahí pues se les pasó la fecha, ya sea para el pago, a veces incluso la declaración, han tenido que asumir el pago, el interés, las multas, sí, pero felizmente no he visto casos, salvo que por ahí alguien me diga, no, Celso, yo sí he visto un caso, pero yo no he visto a la fecha caso donde SUNAT trabe medidas cautelares por haberte quedado con las retenciones o percepciones. Salvo pues que ya sea un monto significativo y a pesar que te están induciendo no lo haces, ahí ya podría ser distinto. No entiendo, Carmen, entonces que tu preocupación va por ahí, ¿no? En la fiscalización podrían trabarte medidas cautelares previas por no efectuar retenciones o percepciones habiendo detectado esto dentro de ese proceso de fiscalización. No lo está haciendo SUNAT, bien, no se haría bajo este supuesto solamente cuando no cumples con el pago, no necesariamente en una fiscalización. Muy bien. A ver, estábamos aquí, ¿no? Y por ese tema de la minería de datos les comentaba pues que el volumen de información que posee SUNAT es tan significativo que requiere de personas especialistas en ubicar datos exactos y poder determinar conductas irregulares. Ojo, no es lo mismo minería de datos
que lo que viene a ser inteligencia artificial, o también si hablamos de la Big Data, ¿no? La Big Data es decir, fuente de información voluminosa. Big Data son procesos que te permiten almacenar información, tener toda la información que poseas. En cambio, Data Mining viene a ser ya buscar de esos datos las partes más resaltantes, las partes más importantes para llevar a cabo tu proceso de fiscalización. ¿Podemos aplicar data mining en lo que viene a ser defensa del contribuyente en una fiscalización? Yo creo que no. Porque cuando hablamos de una empresa, somos los asesores de la empresa puntualmente, nosotros ya tenemos la información específica. Tenemos que contar con todos los detalles para justificar la fehaciencia de nuestras operaciones. No podemos decir, a ver, de mi información que poseo, solo voy a presentar este punto, este punto. No, en una fiscalización de preferencia, presenta todo lo que tengas. Bien, ahora, lo que sí se puede aplicar como defensa es la inteligencia artificial. Tsunami lo está aplicando. Está creando, por supuesto, algunos procesos predictivos a través de sus sistemas que le van a generar también unas alertas en cuanto a lo que viene a ser probabilidad de incumplimiento tributario, ¿no? Puede analizar el comportamiento del contribuyente, sí, también lo puede hacer con inteligencia artificial, y va a procesar de manera automatizada información masiva, les decía, la famosa Big Data, que no es lo mismo que la data mining, ¿bien? Ahora, cuando les comento, ¿y nosotros podemos aplicar eso, minería de la información? Les decía, no, porque mientras tengamos más, debemos presentar más en la fiscalización. ¿Puedo aplicar Big Data en mi empresa? Sí, porque puedo acumular bastante información. Se entiende que toda la información es valiosa. Y ahora la pregunta, ¿puedo aplicar inteligencia artificial en mis procesos? ¿Qué dicen ustedes? Sea en el proceso de fiscalización, sea en el proceso tal vez contable propiamente dicho, en el proceso tributario, ¿podemos aplicar inteligencia artificial? La mayor parte de nosotros conocemos creo que el famoso chat GPT, ¿no? O chat GPT, le llaman algunos en inglés. Bueno, yo estoy en Perú, hablo castellano, así es que chat GPT. Ahora, ahora, muchos lo aplicamos, sí, ahí está. Carlos me dice, claro, no lo prohibió y por lo tanto está permitido. Sí, es cierto, pero algo muy curioso, les comento, he tenido la oportunidad de llevar un curso no tributario, es un curso un poquito más jurídico vinculado a escritos elaborados a través de la inteligencia artificial. La herramienta era el chat GPT. Muy bien, pero el docente que nos impartió este curso hacía la comparación con la misma aplicación en dos casos distintos. Un caso donde le dices, inteligencia artificial, o saluda si quieres, no buenos días, por favor, como gustes. Necesito que me brindes un escrito para tal proceso. Detallas el proceso y la inteligencia artificial lo hace. Incluso la inteligencia artificial te dice, ¿deseas que le ponga más sustento jurídico? Y si le pones en sí, le pone más detalles. Ese es un procedimiento. El otro procedimiento, igual, le describes el caso y tú le dices, se ha detectado el incumplimiento de tal norma, se ha detectado la omisión de tales obligaciones según la norma tal. La misma aplicación, el mismo mecanismo de inteligencia artificial, te genera un documento, pero ya enfocado, ya basándose en la información que tú le proporcionas. Y mucho cuidado con los escritos que obtenemos de inteligencia artificial, porque ¿qué hace este proceso en la actualidad? Busca datos de otras páginas, y sabemos que hay páginas que lamentablemente no tienen información exacta. En el curso tuvimos la oportunidad de ver un detalle de una norma que ya no estaba vigente y que lo citaban. Entonces, lo recomendable, si nosotros queremos aplicar inteligencia artificial ya vinculada tal vez en un proceso exacto, te dan información errada. No toda la información es exacta, porque repito, la fuente de consulta de la inteligencia artificial son otras páginas y a veces esas páginas pueden contener errores. Entonces, si nosotros queremos utilizar la inteligencia artificial en algún escrito, yo a veces lo he hecho, no voy a mentirlo, pero yo le digo, mira, ya encontré tales situaciones, encontré que se ha vulnerado el derecho a la defensa de acuerdo al artículo tal de la Constitución, encontré que se ha vulnerado el debido proceso, pero tú ya le das las pautas. Y en base a esas pautas, la inteligencia artificial te puede ayudar bastante. Y repito, tal como lo dice por ahí Carmen, ¿no? No toda la información es exacta. Si te da alguna información, corrobóralo. Porque también he visto casos donde me dio algunos datos, fui a la normativa, ya les expliqué, el SPIG, ahí está, norma actualizada. Fui a la normativa, busqué lo que la inteligencia artificial había citado y estaba mal. Entonces no vale confiarse tampoco. Es una herramienta muy valiosa. Nosotros recién estamos empezando a utilizar esto, lo que ya estamos ya más adultos, pues, ¿no? Los chicos, los jóvenes, los niños ya utilizan esto y se confían mucho de eso. No hagamos eso. Si estamos empezando a utilizar, démosle las pautas. Y cuando te proporcione el documento, verifica que la información que esté en ese documento sea correcta, que tenga sentido, que tenga consistencia. Porque si no, lamentablemente lo que vas a hacer es inducir al error a un proceso y pues el resultado va a ser desfavorable. Así que bastante cuidado con la inteligencia artificial. Y ahora inteligencia artificial no solo es ChatGPT, ¿ah? Hay bastantes aplicativos que se pueden implementar para diversas actividades. Que lo podemos utilizar aquí en el proceso contable, en el proceso tributario, en el proceso legal, sí, es cierto, pero hay bastantes, algunas gratuitas, algunas pagadas, hay bastantes aplicaciones que nos van a ser de mucha utilidad. Esto es algo que nosotros ya tenemos que ir viéndolo como una herramienta valiosa a futuro. Tenemos que saber cómo utilizarlo, tenemos que saber cómo asegurar que la información es correcta y, por supuesto, adaptarnos a ello, ¿ah? Nosotros nos venimos adaptando, pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Con declaraciones físicas, con PDTs, con libros automatizados o semiautomatizados, no con comprobantes físicos, electrónicos. Ahora que viene esto, también tenemos que adaptarnos. Por aquí nos dice Carmen, te ahorra tiempo para armar el informe. Es cierto, ¿no? Pero hay que verificar, corregir y afinar la información. Exacto. No podemos tomar como cierto lo que la inteligencia artificial nos propone. Nosotros tenemos que evaluarlo, tenemos que hacer las correcciones necesarias y una vez que ya está todo conforme, pues presentamos los recursos, ¿no?
por supuesto, para eso tenemos que conocer, no podemos directamente pedir la información y tomar como cierto lo que ellos nos dan. Si conocemos, no nos vamos a dejar engañar o no nos vamos a dejar inducir al error. Esa es una recomendación que se podría seguir. Muy bien. A ver. Ahora sí, recomendaciones finales o recomendaciones necesarias, porque después vamos a mostrarles puros casos. Quiero empezar por aquí con algunas recomendaciones respecto a estos procedimientos. Y ya hablo no solo del proceso de fiscalización, ¿ah? Hablo de los procedimientos en general, bien sea fiscalizaciones, acciones inductivas, cualquier tipo de documento que te llegue a SUNAT. ¿A dónde llega? Al buzón de notificaciones. En la actualidad ya es difícil que SUNAT vaya a tu local y te deje un documento. He visto esto hace creo que menos de un mes con personas que no están inscritas en el RUC. Las personas que no están inscritas en el RUC, como Sunat no tiene una referencia de un domicilio fiscal, ¿qué hace? Filtra información de RENIEC, ubica su dirección de RENIEC y ahí les va a notificar. Ha estado haciendo eso, sí, hace 1 o 2 meses máximo, creo, han notificado a empresas que tienen movimientos dinerarios significativos. Y los induce, ¿no? Señor contribuyente, se ha detectado que en tal periodo tiene movimientos altos por ingresos o cuentas bancarias o lo que corresponda. Se le indica que es obligación del contribuyente inscribirse en el RUC para sus actividades empresariales. Te están dando una alerta. ¿Y eso dónde lo hicieron? Al domicilio fiscal. Pero si ya eres una empresa consolidada, con RU, con un buzón electrónico, ten por seguro que todo va a llegar aquí al buzón de notificaciones. Y les decía, ¿no? Si nosotros tenemos la ficha RU con un correo actualizado, sí te avisan ahí, pero es importante activar las alertas electrónicas. Una alerta de notificaciones. Las alertas de notificaciones SOL te van a llegar al correo que tú registres, que tienes que ingresar a la página de SUNAT, alertas, notificas, o mejor dicho, indicas el correo, y cada vez que te notifican algo, ahí te lo van a depositar. Y tú ya tienes la certeza o tienes la facilidad de que te vas a enterar que algo te está llegando. Muy bien. ¿Qué más? Si estamos ante una fiscalización, alguna acción inductiva, si estamos tal vez ante un proceso de verificación, lo que corresponda, tenemos que analizar cuál es el plazo máximo. De acuerdo a eso, tú vas a planificar. Dentro de este plazo que me otorga SUNAT, 10 días, 15 días, lo que me hayan otorgado, ¿puedo cumplir con presentar lo que me están pidiendo? Si no puedo cumplir con presentar lo que me están pidiendo, ¿puedo decirle a SUNAT que me amplíe el plazo? Muy bien, porque si es necesario, habíamos visto, yo puedo pedir la prórroga en un plazo no menor a 3 días desde el vencimiento que me otorga SUNAT. Ahora, este plazo máximo y la prórroga, sobre todo la justificación de la prórroga, es importante justificarlo. En los casos de incremento patrimonial no justificado, he visto varias situaciones en las que te pedían a ti, contribuyente, a la persona, ¿no? Porque eso va por persona más que todo. Dicen, preséntame del año 2023 los estados de cuenta y tú tienes información de ese periodo incompleta y tienes que recurrir al banco, presentas una solicitud. Algunos bancos te lo entregan de manera rápida, otros se demoran más. Entonces, de acuerdo a eso, tú tendrás que decirle, mira, Sunat, te pido una prórroga, ya solicité al banco, como es información voluminosa, me van a entregar esto en 15 días y el plazo que tú me das es de 10 días. Justifica el motivo del por qué recurres a una prórroga. Porque si simplemente le dices, por motivos personales solicito prórroga, ten por seguro que te lo van a rechazar. Tendríamos que justificarlo. Muy bien. Ahora, me estaba olvidando también. O lo podemos tocar aquí, ¿no? Cumplir con la presentación con debida anticipación. Me salió con rima. Aquí tratemos de no esperar al último momento. Muy bien, tratemos de presentar todo lo que nos piden dentro de los plazos y si es antes, mejor. Les decía, a veces falla el sistema de SUNAT. Imagínate, el último día quieres presentar y está fallando el sistema. Vas a estar ahí hasta el último, hasta las 11:59 tratando de enviar la información. Que por supuesto, comentábamos que se puede capturar la pantalla de los errores, tomar videos y demás como un sustento. Pero si tú lo haces con anticipación, lo estás haciendo hoy y no funciona, pero tu plazo es hasta el lunes, ya tienes una tranquilidad que más adelante puedes seguir intentando, ¿no? Igual, ojo, si hoy no puedes presentarlo, pero vence el lunes y te salen errores, captura los errores, captura las evidencias, porque puede ser que el error persista y puedes acotar más información a SUNAT. SUNAT, estoy hace 3 días tratando de enviar y no se puede. Aquí están las pantallas, no me puedes interponer las medidas cautelares previas porque, mira, es una causa no imputable. Bien, si lo hace SUNAT, podríamos presentar un recurso de queja inclusive, ¿no? Aquí también les decía que quería acotar algo más. En los documentos de fiscalización, he visto que en los últimos te dice al representante legal. ¿Quién representa a la empresa? El representante legal puede ser gerente o alguna otra persona facultada. Muy bien, pero he visto en las últimas fiscalizaciones que dice, esta comparecencia o esta fiscalización deberá ser atendida por, y te ponen el nombre del representante legal. Se me ocurre Celso Chávez. Es decir, ya te están diciendo, hey, esto lo tiene que atender el señor Celso Chávez. Pero ¿qué pasa si Celso Chávez, pues, no está en la ciudad, se fue de viaje, está en el extranjero o cualquier otra situación similar? O de repente no puede, ese día tiene que trabajar, no le dan permiso en su trabajo. Tenemos que evaluar la generación de una carta poder. Es decir, Celso Chávez no va, ha designado a un tercero para que vaya. Ese tercero tendría que ir con una carta poder, donde se autoriza a representar a la empresa para poder atender el procedimiento de fiscalización. Por lo general, ¿quiénes van a atender los procesos de fiscalización? A veces el representante ni va el contador o va el administrador o a veces va el abogado o el asesor externo. Muy bien, entonces, para poder darle facultad a un tercero para que vaya a representar a la empresa en el proceso de fiscalización, necesita una carta poder. Y esa carta poder debe contar con firmas legalizadas, ¿correcto?
carta poder con firma legalizada, expresando de manera textual que se faculta a la persona X a representar a la empresa en el proceso de fiscalización. Caso contrario, no tendría validez y es como si no hubiesen ido a presentar la información. Así que mucho cuidado con eso. Wilton, buenas noches. Nos dice, si el representante legal, si la notificación llega cuando el representante legal acaba de morir, ¿quién representa? Bueno, ojo, recordemos que en este proceso de fallecimientos hay todo un tema societario para poder designar a un representante. Lo correcto es que ya los socios puedan sesionar y se designe a un nuevo representante, se inscriba ante registros públicos y tenga las facultades. Pero el problema es este, ¿no? Nos dice Wilton, acaba de morir. Imaginemos que llegó la carta o estamos en ese proceso. Exacto, eso demora. Entonces les imaginemos que llegó la carta, me citan para el lunes, todo conforme, ya tenemos todo, y lamentablemente el representante legal fallece, se me ocurre el día sábado. El lunes el contador va, no tiene la carta a poder. ¿Qué se puede solicitar? Son situaciones excepcionales, ¿ah? Son situaciones excepcionales que se presentan, es cierto. Yo recomendaría lo siguiente, que el contador o alguna persona de un rango inferior a lo que viene a ser el representante legal, de repente administrador, de repente un familiar directo, hijo, esposa, aunque ellos es difícil, ¿no? Están con la situación del dolor, va a ser muy difícil. Por lo general, el contador o el administrador se personará llevando la información y presentando el acta de defunción. Con esto lo que va a pedir, porque el auditor tengan por seguro que le va a decir, como no vino el representante, te va a hacer la observación, pero va a poder requerirlo nuevamente. Y se va a poder justificar esto con el acta. Porque recordemos, si falleció el representante, estamos hablando que es una empresa, ¿no? Si falleció el representante, eso no quiere decir que la persona jurídica también se ha extinguido. No, la persona jurídica sigue su vigencia, se va a cambiar de representante, los socios van a asumir una nueva representación, pero es importante demostrarle a SUNAT que el incumplimiento se da por una medida excepcional. Y en estos casos siempre se aplican las excepciones. No te van a multar, se podrá volver a citar, se deja una constancia en el acta que no se presentó el representante, pero vino una persona con el acta de defunción. Y estoy seguro que les harán un segundo requerimiento u otro requerimiento por esa misma información para que ya el nuevo representante legal pueda asumir la fiscalización y todo el proceso, ¿no? Pero sí es importante de todas maneras justificar a SUNAT qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Decía casos puntuales, casos que no son frecuentes, pero que se pueden presentar. ¿Bien? Con el tema de la carta poder, ojo, la carta poder ya le decía, ¿no? Carta poder con firma legalizada, no puede ir el representante, faculta a un tercero que vaya. Esa carta poder le va a servir por todo el proceso de fiscalización. Se recomienda decir, no, la carta poder se autoriza al señor tal para que asuma la representación de la empresa durante todo el proceso de fiscalización, iniciado con carta de presentación número tanto. Entonces, te hacen un requerimiento, otro requerimiento, otro requerimiento. Si todos son presenciales, con la misma carta poder puede ir la persona. Si tú le haces una carta específica por un requerimiento, para que atienda el requerimiento número tal. Cuando te hagan otro requerimiento, un auditor un poquito especial te va a decir, no, esa carta no es para este requerimiento, hazme otra carta. Entonces, para eso, simplemente seleccionamos proceso de fiscalización iniciado con la carta número tanto, para todos los requerimientos. Y por ahí ya tienes esa flexibilización. Estamos hablando cuando la fiscalización es presencial. Porque si es una fiscalización electrónica, todo se presenta a través del sistema SOL, no es necesario, basta con la firma del representante, ¿no? Una vez que presentas esto, te va a llegar un resultado del requerimiento, subsana las observaciones. Si te han dicho, mira, te falta presentar tal y tal cosa, o tales documentos no justifican, acota todo lo necesario. Presenta todo lo que tú tengas. Bien, aquí nos dice presentar todas las pruebas, incluso hasta antes de la emisión de los valores. Les decía, los valores, resolución de determinación, resolución de multa de corresponder, finalizan el proceso de fiscalización. Ahí termina todo. Bien, una vez que termina eso, comentábamos hace un momento que podemos impugnarlo, ¿no? Dentro de los plazos. El reclamo ante SUNAT, la apelación ante el Tribunal Fiscal, e incluso si queremos ir más allá, ya el procedimiento judicial. Pero hay que tener en cuenta algo importante aquí. Yo veo muchos casos de recursos impugnatorios. Muy bien, es uno de los puntos que veo de manera más frecuente. Pero les comento y se los digo a ustedes como un consejo, ¿no? Ustedes saben que por esos procesos se hace un cobro. Bien, no le mintamos a los clientes. No les, como dicen, no los ilusionemos, en el sentido de que es muy importante que nuestra profesión, como asesores tributarios, sea la profesión franca, sincera. Si ves, si analizas el caso, por supuesto, vienen a ti con un proceso de fiscalización que ha generado tributos, analiza el caso desde el inicio, tómate el tiempo que consideres necesario y sé sincero con el contribuyente. Dile, sí, mira, ve, podemos ir a un recurso impugnatorio y vamos a ganarlo. O puedes decirle, mira, sí hay una alta posibilidad de que podamos ganar. O de repente sí hay posibilidad de 50-50. Pero si ves que el caso no se va a ganar, no es recomendable darle ilusiones al cliente. ¿Saben por qué? Porque veíamos, ¿no? En la apelación dijimos 9 meses, perdón, en el reclamo 9 meses, en la apelación 12 meses, muy bien, y si por supuesto tú llevas todos esos procesos y lamentablemente no tienes un resultado favorable, estamos hablando que hay un plazo de 18 meses y algo más, por los tiempos que demora, por los plazos que tienes, yo diría hasta 19, 20 meses, en los cuales la deuda ha estado incobrable. Pero una vez que ya se emitió la resolución del Tribunal Fiscal y te dijeron no, no se puede, Sunat no te va a cobrar la deuda original. Si la deuda era 200.000, Sunat te va a cobrar todos los intereses que se han generado desde que te notificaron los valores hasta la fecha que vas a hacer el pago, hasta ese 18º mes. Y ya no va a ser 200.000, de repente tu deuda va a ser 230 o más, porque se están aplicando intereses.
Entonces, la recomendación, sé que muchos de ustedes son asesores tributarios o tal vez en la empresa donde laboran ven estos procesos. Cuando vamos a ir a un recurso impugnatorio, es importante tener la seguridad que el proceso va a ser positivo. Si tenemos, en cambio, la seguridad que nos van a denegar, que vamos a obtener un resultado desfavorable incluso en la apelación, nos van a generar más intereses. Y eso puede ser perjudicial para el contribuyente. Tal vez más recomendable para él sería, bueno, asumo la omisión, voy a fraccionar y lo pago por partes. Y el fraccionamiento genera intereses también, sí, pero es un interés mínimo, es un interés reducido, a diferencia del interés normal que te cobrarían cuando vas al recurso impugnatorio y no es favorable. ¿Correcto? Entonces, por ahí también hay que analizar ese supuesto. Quiero contarles otro caso más antes de culminar esto y pasar a algunos casos que he visto por ahí para mostrarles algunos puntos específicos, pero lo vamos a hacer ya después del descanso, ¿no? Vamos a pasar al descanso de 10 minutitos y les comento este punto que lo he dejado aquí de la presentación de todos los medios necesarios hasta antes de la fecha de emisión de los valores. Ya les voy a explicar el por qué, ¿correcto? Estaba que es un punto interesante. Y luego les voy a mostrar algunos procesos, tanto de fiscalización como verificaciones que hemos podido ver, donde hay temas puntuales que es importante comentar, ¿bien? Presentar todas las pruebas, incluso hasta antes de la emisión de los valores. Recordemos algo. Recordemos que SUNAT a través del requerimiento hace una solicitud, bien, te solicita algo, pero a una fecha específica, ¿no? Se me ocurre al día de hoy, 9 de octubre del 2025. Tú puedes presentar información a esa fecha, de repente no la has presentado, puede darse alguna de esas situaciones. Por lo tanto, si no presentaste, se cierra el requerimiento. Si no has presentado nada hasta el día 9, aquí se cierra el requerimiento, ¿no? Vamos a asumir que te emiten los valores, hablamos de la resolución de multa y hablamos de la resolución de determinación. Con fecha, pongámosle, a ver, estamos 9 de octubre, puede tomarse mucho tiempo, no hay una fecha específica. Yo voy a poner, se me ocurre, con fecha 30 de octubre del 2025. En esta fecha, SUNAT te emite los valores, resolución de multa y resolución de determinación. Recuerda que es el plazo otorgado en el requerimiento era al 9 de octubre. Entonces, si yo detecto otros medios probatorios, si yo de repente encontré información que considero oportuna y quiero presentar otras pruebas, y lo realizo, sí, pero lo realizo con fecha, a ver, se me ocurre 15 de octubre del 2025. Ojo, repito, el 9 finalizaba el plazo del requerimiento. Muy bien, el 15 yo presento más pruebas, presento información que considero relevante en el proceso de fiscalización para demostrar mi posición. Sin embargo, SUNAT me emite ya la resolución de multa y resolución de determinación el 30 de octubre del 2025. La primera consulta que podemos plantearlos. Estas pruebas adicionales que se han presentado de manera extemporánea a este requerimiento final, van a ser evaluadas en el proceso de fiscalización, podrán ser evaluadas dentro del proceso de fiscalización. Recordemos que el proceso de fiscalización finaliza con la resolución de multa y la resolución de determinación. Acuérdense cuándo finaliza. Pero yo les pregunto, estas pruebas que yo estoy presentando de manera adicional al requerimiento, de manera posterior al cierre del requerimiento, ¿serán evaluadas por el fiscalizador o de repente ya no lo evalúan? ¿Qué creen ustedes? Ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene, digamos, la pregunta de ¿para qué voy a presentar si ya venció el plazo del requerimiento? Porque, ojo, estas pruebas adicionales que yo estoy presentando ya no van a ser evaluadas en el proceso de fiscalización. Ya no se van a tomar en cuenta dentro de este plazo que estamos viendo, dentro de este periodo que finaliza con la resolución de multa y resolución de determinación. Entonces ustedes dirán, entonces, Celso, ¿para qué estamos presentando estas pruebas adicionales? Igual el fiscalizador de repente ni los va a revisar. Ah, en el proceso de fiscalización. Pero vemos aquí el punto que les mencionaba, que si es necesario, yo puedo realizar una impugnación de los valores dentro de los plazos. Y si voy a impugnar, si voy a ir a un proceso de reclamación, estas pruebas que yo presenté, les voy a poner otro color para distinguirlo. Estas pruebas que he presentado sí van a ser valorizadas, sí se van a merituar. En otras palabras, en la fiscalización, como ya venció el plazo del requerimiento, el fiscalizador no lo puede evaluar. Pero si mi criterio es ir a un recurso impugnatorio, aquí sí. Aquí todo lo que presente dentro del proceso de fiscalización va a ser evaluado. Por más que haya sido en el plazo que me otorgó el requerimiento, fuera del plazo del requerimiento, mientras yo tenga más pruebas, yo puedo acotarlo. Es cierto, ya puede haber vencido el plazo del requerimiento, pero hasta la fecha de la notificación de valores yo puedo acotar todo lo que tenga. De tal manera que cuando vaya a un proceso impugnatorio, voy a tener la validez, voy a tener que SUNAT me va a hacer valer esos elementos. ¿Dónde podemos verificar esto? A ver, aquí está, si no me equivoco. No, este no es, vamos a cambiar acá. A ver, estaba buscando bastante información en el SPIG y me he quedado con algunos datos. Acá está, por ejemplo. Evaluábamos hace un momento, ¿no? Los requisitos de admisibilidad, habíamos dicho que se presente dentro del plazo. Si no lo presentas dentro del plazo, comentábamos también la subsanación de requisitos de admisibilidad, ¿no? Que SUNAT te va a notificar para qué, para que hagas el pago o garantices con carta fianza. Aquí quería llevar. Medios probatorios extemporáneos. Todos estos artículos son por los recursos impugnatorios, específicamente por la reclamación.
¿Qué es un medio probatorio extemporáneo? Mira, me dicen por aquí. No se admite como medio probatorio bajo responsabilidad el que, habiendo sido requerido por la SUNAT en el proceso de verificación o fiscalización, no haya sido presentado o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto, o incluso puede garantizarlo con una carta fianza. Igual, ¿no? Si quieres acotar algo que no has presentado durante el proceso de verificación, mira, en la fiscalización no me presentaste nada. Si quieres presentar esto en el reclamo, muy bien, yo SUNAT te lo acepto, pero o pagas la deuda o lo garantizas con una carta fianza. Lo mismo que los requisitos de admisibilidad. Pero la clave estaba por aquí, porque me dice medio probatorio el que, habiendo sido requerido durante el proceso de fiscalización o verificación, no ha sido presentado. Habíamos dicho, el proceso de fiscalización, ¿cuándo termina? ¿Con la emisión de qué? De los valores, que son resolución de multa y resolución de determinación. Por lo tanto, si en ese plazo yo lo presento, yo puedo decir, SUNAT, he presentado estos medios durante el proceso de fiscalización. Si bien es cierto, no en el plazo que me da el requerimiento, pero el proceso de fiscalización finaliza con la notificación de los valores. Y yo te presenté esto hasta esa fecha. Por lo tanto, en un reclamo tienes que hacer valer estos elementos. Y les cuento rapidito, para pasar al tema de algunos puntos adicionales, les cuento un caso que sucedió con una empresa. Miren, esta empresa es una distribuidora. Siempre lo cuento porque fue un caso que se podía ganar fácilmente con un elemento contundente. Esta empresa distribuidora mayorista en el norte del país vendía abarrotes, golosinas y demás. Tenía un local grande, pero su local solamente era de 2 pisos. Entonces, en el primer piso hacía ventas minoritarias, en el segundo piso todo lo que es oficinas, administración, ventas y demás. Y tenían un almacén que estaban alquilando para lo que viene a ser todos sus productos, ¿no? Entonces, hicieron una evaluación y determinaron, ¿sabes qué? Vamos a construir 3 pisos más. ¿Para qué? Para utilizar algunos de ellos como almacenes y otra parte como oficinas. Muy bien, hicieron la construcción. Pero aquí viene uno de los detalles. La mayoría de empresarios busca siempre a personas de confianza. Ellos buscaron a una empresa de un conocido del dueño que tenía la actividad de construcción. Contrataron a esa empresa y la empresa, por supuesto, hizo la construcción por partes. Es decir, no se mudaron para construir todo. Habilitaron espacios para que puedan ir trabajando a la par del funcionamiento que ya había. Sunal les observó varias cosas, ¿no? Les observó que cómo es posible que puedas seguir vendiendo, que no hayas alquilado otro local y hacer la construcción a la vez. Les observó que la empresa que les brindaba el servicio era una empresa que recién se había reactivado, que no funcionaba antes. Les observó varias cositas así, ¿no? Fehaciencia de operaciones. Y prácticamente Sunat le dijo, tú no has hecho construcción, eso es algo falso. No fueron a inspeccionar ni nada. Sunat, por supuesto, finaliza el proceso de fiscalización, les llegó el último requerimiento, el contador presentó algunas cosas y no llegó a presentar un elemento que yo creo fundamental, clave, para demostrar que las operaciones eran operaciones reales. Porque dentro del escenario que habían planteado era que una parte de la construcción, para no interrumpir las actividades diarias, se desarrollaba en horario nocturno. ¿Saben qué no presentó la empresa durante la fiscalización? Un documento emitido por el SEGAT, el Servicio de Gestión Ambiental. Muy bien, este servicio de gestión ambiental había recogido las quejas de algunos vecinos. Era una zona comercial, pero sí habían personas que vivían y se habían quejado. Entonces, este servicio de gestión ambiental hizo una inspección del trabajo que se desarrollaba en la noche, había un informe donde estaban los trabajadores que habían desarrollado actividades, había material fotográfico que se había acotado en el informe del SEGAT y había, aparte de una sanción, una inducción, una medida que les decía no realicen trabajo de tales a tales horas. Con esos elementos, tranquilamente lo presentaban en el proceso de fiscalización y se demostraba que era algo real, pero no lo presentaron. Quisieron presentarlo en el proceso de reclamación. ¿Y qué creen ustedes? Lo presentaron y Zonal le dijo, por estos elementos probatorios que no se han presentado durante el proceso de fiscalización, si quieres que los consideremos en tu reclamo, págame la deuda o garantízalo con carta fianza. Caso contrario, estos elementos no los vamos a considerar y solo contamos con las pruebas que tú has acotado durante la fiscalización. Entonces, miren lo importante de que si de repente incumples un plazo o no, pero tienes más elementos para demostrar un hecho, puedas acotarlo incluso hasta antes que te notifiquen los valores, porque vas a ir a un reclamo, vas a ir a una apelación, y ahí sí te van a hacer valer esos elementos de prueba. Así que bastante cuidado también con eso. Bien, es una recomendación que también se las doy por ahí. Ahora, voy a mostrarles algunos elementos. Por ejemplo, por aquí tengo, a ver, voy a compartirles unas pantallas que ya por supuesto las he editado para evitar el tema de lo que viene a ser datos de contribuyentes y demás, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de procesos de fiscalización, pero les decía, hay algunos procedimientos que no son propiamente fiscalizaciones, pero que están también vinculados con requerimientos de información. El caso aquí, una esquela de citación, ¿no? Donde le dicen al contribuyente que de acuerdo con las fuentes de información, ¿cuáles son las fuentes de información? Base de datos de SUNAT, información de SUNAT que recaba en base a comprobantes, libros electrónicos. Nos dice, las operaciones detalladas en el anexo 1 presentan inconsistencias respecto a la realización de estas y no le permitirían hacer uso del crédito fiscal. En otras palabras, SUNAT te dice, eso para mí no es fehaciente. Y te muestran en el anexo, claro, te dicen aquí, solicitamos su comparecencia, te están citando.
Ya no es para que presentes por la clave sol, por mesa de partes, no, te están citando. Ahora, ¿qué te están observando? ¿No? De acuerdo a esta comunicación, tienes que efectuar el reconocimiento, regularizar tu deuda. Si tienes inconvenientes, comunícate con SUNAT. Bien, anexo de la inconsistencia. Primero, el importe que supuestamente has dejado de pagar. Un monto pequeño, ¿no? 24.000 soles. IGB por compras que supuestamente estás usando crédito fiscal y no está justificado. La inconsistencia 24, los comprobantes 37, el crédito fiscal declarado 106.000 soles. Y aquí viene lo curioso, ya te establecen por mes, porque es una fiscalización, una revisión, ¿no? De julio 22 a diciembre 22, y ya te establecen cuáles serían las diferencias por meses. Por ejemplo, por aquí has tenido comprobantes declarados, observados por 4.000 y tu crédito fiscal es 23. Hay 4 que no está justificado, ¿no? Totalizan todo eso por mes y les decía, aquí viene. Esto es lo curioso. O sea, Sunadia no te pide como antes, preséntame de tus comprobantes, del mes, de tu registro de compras, el registro y preséntame las 10 compras más altas o las 5 compras más altas, como lo hacían antes, ¿no? Ahora ya tienen identificado cuáles son los proveedores, cuáles son las operaciones que realizaste y que tienen un riesgo en cuanto al cumplimiento fiscal. Te dice, mira, de esto justifícame. Ya te demuestra, ya te indica cuáles son los comprobantes de pago. ¿Y qué te muestra también? Los datos de lo que tú has declarado, la diferencia, las casillas. Pero aquí está lo que estás solicitando, ¿no? ¿Qué te pide? Mira, para agilizar o facilitar el descargo de la inconsistencia, se solicita que lo que sea aplicable. Documentación o información correspondiente a los 10 comprobantes mayores del precio de venta correspondientes a cada uno de los proveedores del anexo. Es decir, de estos proveedores que te están listando, los más grandes. Muy bien, ya no de la totalidad de lo que establece o lo que has anotado en el libro. Y aquí vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, voy a disminuir un poco el tamaño. Creo que ahí entra todo, ¿no? Ahí está. Ahí está, mira. Por ejemplo, hay un término que te establece y que yo le estaba comentando ya. Proporcionar. ¿Qué te piden que proporciones? Archivo PDF de detalle de los comprobantes de pago. ¿Qué tienes que señalar? Serie, número, fecha de emisión, RUC, razón social. Es decir, tú vas a preparar esto. ¿Qué más? Proporcionar, en caso de operaciones sujetas a detracción, archivo PDF. Muy bien, de la imagen de la detracción. ¿Qué más? Proporcionar archivo de las guías de remisión. Remitente y transportista. Ojo, aquí siempre viene esto. Te dicen remitente y transportista. No quiere decir que todas las operaciones deben contar con guía remitente y transportista. Ya sabemos en qué caso solo va remitente y en qué caso es remitente y transportista a la vez, ¿no? ¿Qué más? Proporcionar también los vouchers de la cancelación de los comprobantes utilizados o realizados a través de medios de pago, ¿no? Asimismo, el PDF de los estados de cuenta bancaria. ¿Qué más? Proporcionar escaneo de los contratos celebrados con los proveedores. Contratos. Por lo general hacemos contratos cuando los montos son significativos y hay un riesgo que debemos disminuir. Hacemos un contrato y para que ese contrato sea válido tributariamente tendría que estar con firmas legalizadas. Bajo la normativa civil, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes, nada más. No te obligan a que sea verbal, a que sea escrito, a que sea legalizado, bajo la normativa civil. Pero bajo normativa tributaria, el contrato tiene fehaciencia cuando posee fecha cierta. ¿Y la fecha cierta quién la da? El notario, con una legalización de las firmas. Entonces, de preferencia, si hacemos contrato, con firma legalizada. Si no, ese contrato, por más que lo presentes, no va a tener validez para un proceso tributario. ¿Qué más? Proporcionar cuadro de detalle que indique los nombres y apellidos, así como el cargo o vinculación con la empresa de la persona que dio conformidad a la compra o prestación de servicios. Datos de quien dio la conformidad. Recomendación, que esa persona esté en planilla de la empresa. Porque muchas veces ese es otro problema, ¿no? Mira, si ha dado conformidad a tal persona, él verifica todo, él es un trabajador, ¿está en planilla? No. Entonces, ¿cómo alguien que es un tercero puede dar conformidad a una adquisición de la empresa? Y por último, proporcionar archivo de detalle respecto a qué? A compra de bienes, fabricación de bienes, en qué local lo almacenas, en caso de servicios, dónde se han brindado los servicios. En todos los puntos, como pueden ver aquí, te hace referencia a proporcionar. ¿A qué se refiere el término proporcionar? A un proceso mediante el cual tú vas a hacer una actividad adicional a lo que ya tienes. Por ejemplo, crear el informe, por ejemplo, escanear, generar un PDF. Estás haciendo algo porque SUNAT te está requiriendo. Hay un proceso adicional. Muy bien. Pero, más adelante creo que vamos a ver otro punto. Cuando te dice exhibir, es por algo que ya debe estar hecho. En el caso, por ejemplo, de los libros contables, te dice exhibir los libros. ¿Por qué? Porque el libro ya está hecho. No vas a hacer nada más que exhibirlo. En cambio, proporcionar se refiere a crear algo, a elaborar algo. Muy bien. Catherine Contreras, buenas noches, nos dice, ¿podría dar la conformidad un locador de servicios si tiene contrato de locación? Sí, si tienes el contrato y dentro de las funciones del contrato está la de verificar o dar conformidades a determinados procesos, sí se puede utilizar y el contrato sería un mecanismo para demostrar ello. Mucho cuidado nada más con el tema de la desnaturalización del contrato, pero eso ya va más que todo por el tema laboral. Sí se podría, ¿no? Ahora les comento, vamos borrando aquí. Permítanme compartir la pantalla completa para no estar cambiando a cada rato de ventana. Ahora sí, les comento. Este documento es el requerimiento y miren lo que sucedió. El cierre de la esquela. ¿Qué pasó con esa empresa? No se presentaron, ¿ah? Esta notificación les llegó al buzón, no revisaron su buzón, no se dieron cuenta y lamentablemente no se presentaron. Así es que SUNAT cierra la esquela e indica, no siendo la fecha tanto, se deja constancia que el titular gerente, no cumplió con comparecer. Y ahora, aquí viene el problema. Miren,
Por consiguiente, incurrió en la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 177 del Código Tributario, que hace omisión, o mejor dicho, hace referencia a no comparecer ante la administración tributaria. Es una multa por no comparecer, por no presentarse. Te han citado a SUNAT en una fecha determinada y no ha sido. Tienes una multa por no comparecer. Aquí está. ¿Incurrió en infracción? Sí. Y lo otro, ¿recuerdan el término que sombreaba cada rato? Proporcionar. Ah, mira, ve. Vamos acá. Por consiguiente, no dice, ¿no? No proporcionó la información, ¿bien? No exhibió, no proporcionó, y aquí está. Por consiguiente, incurrió en la infracción del numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, que es por no exhibir libros u otros documentos que ésta solicite. Bien, ¿y qué me dice también? Incurrió en la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177 por no proporcionar información que sean requeridos. Ahora, lo que veíamos hace un momento, en todos los puntos que me están solicitando, ¿qué me dice? Ítem 1, proporcionar. 2, proporcionar. 3, proporcionar. 4, proporcionar. 5, proporcionar. 6, proporcionar. 7, proporcionar. Sin embargo, cuando cierran la esquela y me dice que ha llegado a unas conclusiones, SUNAT me dice, tienes una multa por no comparecer. Bueno, es cierto, SUNAT, no me presenté. Perfecto. Segundo, mira lo que quiere hacer SUNAT. Dice, tienes una multa por no exhibir. Artículo 177, numeral 1. Y tienes una multa por no proporcionar. Artículo 177, numeral 5. A ver, un momentito. Tú me pides que comparezca, no lo hice. Me pides que proporcione, no lo hice. Y me quieres generar tres infracciones por no comparecer, por no proporcionar y por no exhibir. ¿Ustedes creen que está bien que SUNAT me diga que he cometido la infracción del 177.1 por no exhibir? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará bien que SUNAT me diga, hey, 177.1, también has incurrido en falta por no exhibir? Cuando solo me está pidiendo proporcionar en todos sus puntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien o no? Y ahí tenemos que analizar bastante el tema de lo que viene a ser la tipificación de las infracciones, ¿no? Exacto, no, no es correcto. SUNAT me dice proporciona, proporciona, y todos los puntos que hemos visto calzan con proporcionar. Pero cuando me quiere poner la infracción me dice te voy a multar por no exhibir. Ah, un momentito, SUNAT. ¿Por qué me vas a multar por no exhibir si no me has pedido que exhiba en ningún momento? Así es que está mal. Sin embargo, y aquí viene el detalle, recordemos, este fue el primer documento que notificó SUNAT al contribuyente, que fue una esquela, no es fiscalización, es una esquela, pero SUNAT hizo una notificación reiterativa, miren. Hizo otra esquela de citación, ¿bien? Y le pone el mismo número con el guión 1. Sigue siendo una esquela, pero nos dice, mira, estimado contribuyente, usted incurrió en las infracciones del 177, 1, 5 y 7 por no exhibir, por no proporcionar y por no comparecer. Recuerda, con esta no estamos de acuerdo, pero nos está diciendo también, para que puedas acogerte al régimen de gradualidad, te solicitamos nuevamente que exhibas lo mismo en esta otra fecha. En otras palabras, le volvieron a pedir. Muy bien. Y entonces el contribuyente, pues, eh, nos dice acá, exhibir o proporcionar la documentación del anexo 2, que es el mismo documento que hemos visto hace un momento. En esa segunda notificación, en ese segundo plazo que se otorgó, el contribuyente presentó todo, subsanó, así es que cerraron el proceso y prácticamente no tuvo que pagar ninguna multa. Repito, no es una fiscalización, es una esquela de citación. La esquela de citación no va a generar determinarte un impuesto. No te va a decir, mira, de todo esto determinamos que tu IGB que debes reparar es de 50.000 soles. No. Lo que sí puede generar la esquela de citación, como estamos viendo, es el tema de las multas. Pero hay que tener también bastante cuidado, porque SUNAT puede tipificar mal las multas, puede calificar o generar una imputación errada de una multa. Y nosotros, pues, si nos multan por el numeral 1, si no justificábamos en ese segundo requerimiento, ese segundo plazo, nos emitían tres multas, ¿ah? Por no comparecer, por no proporcionar, que está bien, pero por no exhibir podríamos reclamarla. Y de hecho que se va a obtener un resultado favorable. Pero ahí tenemos uno de los tantos casos que podrían suceder. Muy bien. En una citación me repararon IGB, nos dice Roberto. Te llegaron a emitir una resolución de determinación, mi estimado amigo, porque para eso, para que te reparen, ojo, en la citación como tal, sí, el fiscalizador te va a decir, mira, esto está observado, esto es recomendable que tú lo regularices y lo repares, ¿no? Es decir, tendrían que haberte notificado un documento, porque si solo lo dijeron de palabra, te inducieron, mejor dicho, que regularices, sí te están reparando algo, pero no con el proceso de fiscalización. Solamente te están induciendo a hacer la rectificatoria. Eso sí lo hacen. Les cuento, con esta empresa. Con esta empresa le querían desconocer crédito fiscal por algo de 30.000 soles. ¿Ah? Y sí, el dueño dijo, no, no, no voy a aceptar, no voy a rectificar nada. Ciérralo, si paso a fiscalización, ya tendré la fiscalización. Entonces tampoco lo multaron porque subsanó, no hicieron una determinación de impuesto y estoy seguro que más adelante los van a citar para fiscalizarlo. Y para eso ellos ya están que se preparan, pues están ordenando su documentación y demás. John nos dice, es regla general que tienen que mandar un reiterativo. Así es, mi estimado John. ¿Por qué? Por ese criterio de gradualidad. Veíamos aquí, ¿no? En el requerimiento que hicieron, acá está, establecen, ¿no? Que para acogerse al criterio de gradualidad establecido, no, no era ese, era este documento, estábamos ahí, acá, ¿no? Para el acogimiento al criterio de gradualidad, ¿qué tiene que ver?
tiene que haber un segundo requerimiento de lo mismo. Entonces no podríamos decirte que en directo te multan, porque estás limitando tus derechos, tu derecho de acogerte a un régimen de gradualidad. Entonces, sí, en todos los procesos te hacen un segundo requerimiento para que tú puedas cumplir con subsanar lo que has omitido y te acojas a la gradualidad. Muy bien. Ah, Roberto nos dice, me dijeron que si no estaba de acuerdo estaba un... Exacto. Así es, mi estimado amigo. Eso es lo que te dicen. En una esquela de citación, en una carta inductiva, te van a decir, mira, si no rectificas en esta etapa, si no subsanas tú voluntariamente, vamos a hacer una fiscalización. Y te dicen eso. Y ya no te vamos a fiscalizar solo lo que está aquí en el documento. No te vamos a revisar todo, solo lo que está aquí. Vamos a revisar todos tus proveedores, vamos a revisar toda la documentación y puede ser que encontremos más. Entonces, si nosotros, así es, mi estimado amigo, eso es lo que sucede. Si nosotros somos conscientes, porque nosotros sabemos cómo está la contabilidad, cómo está el sustento, si somos conscientes y sabemos que si nos revisan todo hay un riesgo de una determinación de un impuesto mayor, mejor subsanamos ahí nada más y ahí queda. Es lo más recomendable. Pero si tú tienes todo el sustento, está en orden y tienes la certeza que en una fiscalización todo va a ser positivo, muy bien, Sunat, cierra ahí, no voy a reparar nada y vamos a la fiscalización. Y ya sabemos, ¿no? La fiscalización tiene todas sus etapas, finaliza con las notificaciones de las resoluciones que pueden ser incluso materias de apelación, de reclamo y de apelación en ese orden. Muy bien, este requerimiento. Esto sí fue una fiscalización. Ojo, lo que les estoy mostrando aquí ya es el último requerimiento. No les estoy mostrando todo porque, es decir, el tema no es en sí fiscalización, pero estamos tocando temas puntuales vinculados con lo que hemos analizado en estos días. Y recordemos algo para complementar incluso lo dicho hoy. Referencia, carta número tanto. Esta es la carta de fiscalización, la carta de presentación. Se hizo un primer requerimiento, un segundo, un tercero, se hicieron varios requerimientos y llegaron a emitir este requerimiento que tenemos aquí, ¿no? El que está acá en la parte superior. Creo que no puedo seleccionarlo. Bueno, no se transformó bien a Word. Ahora, este requerimiento, les comento, es el requerimiento que se genera de acuerdo al artículo 75 del Código Tributario. Este es el último requerimiento. Cuando tú tienes este requerimiento de acuerdo al artículo 75, ¿qué quiere decir? Que después de esto ya no va a haber más requerimientos. Primero. Y segundo, que de acuerdo al artículo 75 se indica que previo a la emisión de resoluciones de determinación y multa, SUNAT te puede comunicar sus conclusiones. En otras palabras, con este requerimiento SUNAT no te pide nada. Con este requerimiento no te dicen preséntame tal documento, preséntame tal guía, preséntame tal informe, ya no. Con este requerimiento, simplemente SUNAT te dice, mira, ve, de lo que he evaluado, he observado lo siguiente, ¿no? Te dicen, aquí está, se ha observado que en tal fecha, con tal requerimiento, no ha sustentado la emisión de documentos de atribución. SUNAT les decía, mira, te voy a hacer un reparo porque no ha sustentado la anotación de documentos de atribución en tu registro de ventas. Y te pone ahí su base legal. Te indica cuánto es el monto aproximado y te indica cuánto es el reparo que ellos están estimando. Muy bien. Observación uno. Observación 2 nos dice que ha incurrido en la infracción del 178.1. ¿Por qué? Por cifras o datos falsos en base al 50% del tributo omitido respecto a lo que observan aquí. Muy bien. Y por último, que te dice también que tienes una multa, de acuerdo a este requerimiento, por llevar con atraso mayor al permitido tu contabilidad. ¿Correcto? ¿A cuánto asciende la multa? Libros físicos, 0,3% de tus ingresos netos. Artículo 175.5. ¿Recuerdan? Se aplica a libros físicos. Si no me equivoco, esto fue porque legalizaron fuera de fecha el libro diario. Ahora, como podrán revisar aquí, ¿qué nos dice? La documentación que se presente ante la SUNAT luego de vencido el plazo no será merituada en el proceso de fiscalización o verificación. Es decir, vencido este plazo que te otorgan, porque aquí aparte de indicarte las observaciones, te dan un plazo, ¿no? Creo que el plazo de presentar descargos, ¿dónde está el plazo? Acá, hasta esta fecha te dieron el plazo. Y acá que te dicen al final, lo que presentes después de ese plazo del 26 de mayo no será merituado en el proceso de fiscalización o verificación. Ya sabemos, ¿no? Se cerró el requerimiento y no presenté, ya no lo va a evaluar el fiscalizador. Pero si presenté algo más en un recurso impugnatorio, como un reclamo, una apelación, ahí sí lo van a hacer valer. Pero repito, este último requerimiento se emite solo para informarte las observaciones de SUNAT. No estás obligado a responderlo, ¿ah? Si no lo respondes, no te van a multar. Si presentas información que tú consideras oportuna, bienvenido sea. Pero si no respondes, no te multan. Otra cosa, no en todos los procesos de fiscalización te emiten este último requerimiento. Algunos directo, ¿no? Requerimiento, requerimiento, directo, emisión de valores. Algunos casos sí, emiten el requerimiento de acuerdo al artículo 75. No en todos los procesos lo hacen. Pero recuerden eso. La ventaja de este requerimiento es que primero, ya sabes qué es lo que te está observando SUNAT. Segundo, te dan carta libre para que puedas presentar todo lo que sea necesario. Y bueno, tercero, que si no presentas nada, no va a generar ningún resultado, salvo que no vas a poder acotar la justificación. Y para comentarles un poquito, no sé si lo anoté por aquí también, ¿qué había sucedido específicamente con el documento de atribución? ¿Recuerdan cuando veíamos el tema de CIRE y les comentaba que hay un campo para los consorcios? Y les decía, en este campo de los consorcios, de los documentos que se emiten por consorcios, se anota el nombre del consorcio. ¿Recuerdan? ¿Qué ha pasado? Este contribuyente en el registro de ventas anotó el documento de atribución. ¿Qué es el documento de atribución? El documento que le otorga al otro integrante del consorcio su participación. Imagínense,
Celso Chávez y ustedes son una empresa, yo soy otra empresa, nos hemos consorciado, 50-50. Yo soy operador tributario, ¿qué significa? Que yo emito los documentos, yo emito las facturas y todo. Emití la factura por 100.000 soles más IGB. Bien, anoté la factura en mi registro de ventas. Pero yo emito un documento de atribución para trasladarles a ustedes su porcentaje, su 50%. Entonces, el documento de atribución lo anoto en mi registro de ventas y digo, 100.000 de ventas, que es del consorcio, le quito los 50.000, voy a tributar por 50. Eso es lo que hizo esta empresa. Y Sunat dijo, no. Para SUNAT, el documento de atribución solamente va en el registro de compras. No tendrías que haberlo anotado en el registro de ventas. Ese era el criterio de SUNAT en esta fiscalización. Y miren, presentamos el descargo de ese requerimiento y vino su resultado. En el resultado, ¿qué hace SUNAT? Observación al reparo número 1, nos dice. El contribuyente en su escrito hace referencia al informe número tanto 162-2003 de SUNAT, el cual concluye que para IGB no existe la obligación por parte del operador de declarar mensualmente sus ingresos obtenidos por aludidos contratos, pues estos ingresos deben ser atribuidos a los partícipes de los mismos, los cuales deben cumplir con efectuar la declaración. Asimismo, ¿qué se indicó en el descargo que hicimos? Tomamos como referencia, miren, la resolución de SUNAT de libros electrónicos, PLE, en ese tiempo era PLE, donde se establece que relativa, nos dice, en las reglas generales de información de comprobantes de pago, se indica que el documento de atribución sí debe anotarse en el registro de ventas e ingresos. Esta disposición reafirma la validez del procedimiento adoptado por nuestra empresa. ¿Por qué? Cuando veíamos, ¿no?, los anexos de la RS 112 del 2021, los anexos de la RS 040 del 2022 para CIDE, los anexos de las resoluciones de PLE, ¿qué establece ahí? Las condiciones en las cuales se tienen que anotar los comprobantes. Y eso es parte de la norma. Y prácticamente SUNAT estaba desconociendo su propia norma, porque en ello, en esa estructura, te indicaba que el documento de atribución sí se puede anotar en el registro de ventas. Por lo tanto, ¿qué hizo SUNAT? Como resultado de la evaluación, dice, se concluye que ha sustentado la anotación de los documentos de atribución en el registro de ventas. Se procede a levantar la observación. Levantaron la observación, por lo tanto, el tributo que querían determinar ya no se pagó, la multa por datos falsos tampoco, pero lamentablemente la multa por el atraso mayor al permitido en el libro diario sí se tuvo que pagar, porque eso sí lo habían legalizado fuera de plazo. ¿Sí? Aquí en este proceso nada más se cerró, emitieron la multa y ahí queda todo, ¿no? Bueno, en cierto modo se cumplió con justificar, ya no fue necesario ir a la reclamación. Por esto se podría haber ido a la reclamación cuando tendríamos un sustento, ¿no? Pero la realidad era que sí, se legalizó a destiempo el libro diario, por lo tanto eso sí se tuvo que pagar. Entonces, amigos, podemos ver aquí una situación en la cual no solamente te fiscalizan registros, estamos viendo que el incumplimiento, como presentar PLE, presentar diarios a destiempo, físicos o electrónicos, también se puede sancionar en un proceso de fiscalización. No solamente está expuesto a determinar IGB, determinar el tributo fiscalizado en sí, sino que todos los elementos que generan un incumplimiento tributario también pueden tener consecuencias. Bien, y nos dice Roberto, y si legalizas fuera de plazo y has tenido ingresos, ¿sobre qué te multan? No has tenido ingresos. Si no tienes ingresos, la multa es el 25% de la UIT. ¿Sí? Sí. Entonces, en base a la UIT te van a multar. Igual tienen las rebajas, ¿no? Tienen las rebajas del 90% si son libros físicos, pero ya no va en función a los ingresos. Muy bien. El entorno tributario en el Perú ha cambiado de manera significativa en los últimos años. SUNAT ha fortalecido sus capacidades de control y fiscalización. Hoy puede iniciar un procedimiento de manera remota, acceder a los sistemas contables del contribuyente por videoconferencia y cruzar información de forma automatizada sin importar la ubicación geográfica del negocio. En ese contexto, el profesional contable ocupa una posición de doble responsabilidad. Es el primer interlocutor técnico cuando llega una comunicación de SUNAT y es quien debe garantizar que la situación tributaria de su cliente resista un proceso de revisión. Detectar contingencias antes de que las detecte la autoridad y saber cómo actuar cuando ya inició una fiscalización son hoy competencias de ejercicio cotidiano, no de especialización ocasional. Con ese propósito, INEDI Posgrados presenta el Diplomado en Auditoría Tributaria Preventiva y Defensa ante SUNAT, un programa diseñado para que el profesional contable domine las dos dimensiones de la gestión tributaria actual, la prevención y la defensa. El programa aborda la fiscalización tributaria, los reparos más frecuentes en IGB e impuesto a la renta, la atención de requerimientos de SUNAT y los mecanismos de impugnación disponibles, desde el recurso de reclamación hasta el Tribunal Fiscal. El Diplomado en Auditoría Tributaria Preventiva y Defensa ante SUNAT es una propuesta de INEDI Posgrados, orientada a fortalecer la práctica profesional del contador en uno de los escenarios más exigentes de los últimos años.